Ya está. Buenas noches y bienvenidos al miércoles, junio 24, 20, 26 de la Comisión Asesora sobre los Servicios Públicos. Se declara abierta la sesión. Bien, señor secretario, por favor, pase lista para comprobar que hay quórum. Sí, gracias, señor presidente y señores comisionados. Si es posible, por favor, activen sus micrófonos. Señores y señoras comisionados, la comisaria Gaspar está ausente. El miembro Cedo, el miembro Burdock, el miembro Steinblum y el presidente, Nelson, el consejero Rogers. Señor comisionado Samboy. El presidente, el miembro del comité KYC, el presidente, el miembro del comité Olson. Aquí están el miembro de la comisión Everly y el miembro de la comisión Johnson. El presidente Evans. Gracias. Contamos con quórum y hay miembros del público presentes en la sala. Si desean intervenir sobre algún punto del orden del día, por favor, entreguen una hoja de solicitud de intervención antes de que comience el punto correspondiente, una vez que se haya dado paso a este. A partir de ese momento ya no se aceptarán más formularios de intervención. Dispondrán de 11 minutos para intervenir. Les cedo la palabra. Bien, procedamos ahora con el orden del día. De acuerdo. De acuerdo. Tenemos el reconocimiento del territorio. Por favor, pónganse en pie, si pueden, para el reconocimiento inicial en honor a los pueblos indígenas y a las tierras tribales. Reconozcamos a los pueblos originarios de esta tierra. El pueblo, el Valle del Sur y las llanuras. La tribu reconocida Miwok Pathway Winton Peoples y el pueblo de la Wilton Ranchería rinde homenaje a quienes nos precedieron y siguen pisando estas tierras al optar hoy de forma conjunta por la práctica del reconocimiento y el agradecimiento hacia la historia de los pueblos indígenas, sus aportaciones y sus vidas. Gracias. Por favor, permanezcan de pie para el juramento de lealtad y juren lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América y a la república que ésta representa, una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. De acuerdo. A continuación, se procederá a la aprobación del orden del día de consentimiento. Secretario, ¿hay algún miembro del público que desee intervenir sobre el orden del día de consentimiento? Gracias. No hay nadie que desee intervenir sobre el orden del día de aprobación. De acuerdo, gracias. ¿Hay algún miembro de la comisión? ¿Quién desea intervenir sobre este punto? ¿Hay alguna moción que cuente con un secundante para el orden del día de consentimiento? Yo presentaré una moción a tal efecto. Presento una moción para aprobar el acta. Gracias. ¿Quién está a favor? ¿Alguien se opone? ¿Alguien se abstiene? Lo siento. Podemos confirmar que se trata de una moción presentada por el concejal Olson, secundada por Nelson. Perfecto. Muchas gracias. ¿Hay alguna abstención? Muy bien. La moción queda aprobada. De acuerdo. Pasamos ahora al orden del día de debate. Lo esencial de la sesión de hoy. De acuerdo. Este es el punto número 2. Ajustes en las tarifas de agua y aguas residuales y resumen de la propuesta. De acuerdo. Buenas noches. Señor presidente Evans y distinguidos concejales, vamos a dedicarles un poco de tiempo. Así que yo me encargaré de la presentación y David me ayudará a pasar las diapositivas. Bien, de acuerdo. Creo que estamos listos. De acuerdo. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por recibirnos hoy. Me llamo Dalia Fadel, del Departamento de Servicios Públicos. Hoy vamos a hablar de los ajustes necesarios en el presupuesto del Fondo de Agua y Aguas Residuales del Departamento de Servicios Públicos. Debería mencionarlo en la pantalla. También contamos con la presencia de quien también participará más adelante en la presentación, así que hoy vamos a trabajar más en equipo para ustedes. Muy bien. Queríamos empezar con un poco de contexto sobre el Departamento de Servicios Públicos. Presta 3 servicios principales a los residentes y empresas de la ciudad. El servicio de agua potable, que abarca desde la recogida hasta el tratamiento y la distribución. El servicio de alcantarillado y el de aguas residuales, que incluye, por supuesto, la recogida y el transporte.
Los tres son de vital importancia para la vida cotidiana de nuestros residentes y, por supuesto, son fundamentales para la salud y la seguridad públicas. Bien, pasemos ahora al otro lado. Recogemos el agua de los ríos y las presas y la tratamos. Normativas muy estrictas para garantizar que sea segura. Y a continuación, la distribuimos a través de miles de millas de tuberías a nuestros residentes y a las empresas, de forma que llegue al otro lado de la casa. Contamos con un sistema de tratamiento de agua, plantas de tratamiento de agua, pozos, más de 600 millas de tuberías de agua y 100.000 puntos de datos de software y hardware. Esos puntos de datos nos ayudan a gestionar el sistema. En cuanto a las aguas residuales, recogemos las aguas residuales procedentes de hogares y empresas en un ciclo ininterrumpido de 24 horas al día, 7 días a la semana, y las transportamos a través de miles de millas de tuberías hasta las estaciones de bombeo y, de ahí, a una planta de tratamiento regional situada en Saussure. Contamos con más de 800 millas de tuberías, estaciones de bombeo para el tratamiento de aguas residuales y más de 28.000 software, hardware, puntos de datos. Para esta diapositiva, nos vamos a centrar en las perspectivas a 5 años del fondo del agua. Por eso quiero dedicar un poco más de tiempo a esta diapositiva, ya que destaca datos a partir del año 26. Hasta el 301, la diferencia entre los ingresos totales que recauda el departamento y los gastos totales. Además, en la fila central, en rojo, podrán ver cuál es la diferencia, de modo que, como pueden observar con toda claridad, estamos ingresando mucho menos dinero del que necesitamos para nuestros gastos, 26, número 6 millones de dólares. En el año 27 conseguimos reducirla a casi $1 millón, al aplicar de forma proactiva algunos recortes presupuestarios, aplazar algunos proyectos, intentar deliberadamente reducir esa cifra antes del proceso de subida de tarifas, ya que, obviamente, queríamos ser un poco prudentes por si las cosas no salían según lo previsto. Lo que también es importante señalar en este sentido es que, como verá en la columna F, no solo estamos utilizando los ingresos recibidos, también estamos utilizando 25 millones y medio de dólares de nuestros fondos de reserva SIP y estamos completamente en números rojos. Ni siquiera disponemos de fondos de reserva. Bueno, obviamente es una situación complicada. En cuanto a las aguas residuales, la historia se repite. En la fila central figuran los ingresos y los gastos. En rojo se puede ver claramente que estamos ingresando menos dinero del que necesitamos. Pues eso se nota. Se nota que hay una necesidad en ese aspecto. El otro reto con el fondo de aguas residuales es que se trata de un fondo bastante reducido. Así que eso significa que, aunque se vea, tenemos algo de dinero en saldo. Basta con una sola reparación de emergencia para que ese dinero se agote, debido a lo costosos que pueden llegar a ser los proyectos de reparaciones de emergencia. También cabe mencionar que, debido a los recortes deliberados que llevamos a cabo durante 20 y el aplazamiento de algunos de los proyectos, no nos estamos quedando sin fondo de reserva en la caja, pero también podríamos habernos quedado fácilmente sin fondos de reserva, al igual que ocurre con el agua. De acuerdo. Entonces, ¿cómo hemos llegado a esta situación? Como podrán ver en este gráfico, la última subida de tarifas aprobada para el agua y las aguas residuales tuvo lugar esa fue la última vez. Esa fue la última vez que el ayuntamiento votó a favor de un aumento de las tarifas del agua y de las aguas residuales fue en 2017. Así pues, han pasado, de hecho, casi 10 años desde que el ayuntamiento tomó medidas al respecto. Hemos realizado otros ajustes en las tarifas. Así pues, ya habíamos aplicado un ajuste en el servicio de alcantarillado. Añadimos un ajuste para los residuos sólidos. Se nos había aplicado un ajuste previo por parte de todos nuestros servicios públicos, que se incorporan a través del mismo proceso de construcción de servicios que envía el Departamento de Servicios Públicos. Además, la pandemia de COVID-19 supuso un gran desafío. Ya que, sin duda, existía cierta sensibilidad respecto al aumento de las tarifas, mientras la gente se encontraba sin empleo y confinada en casa debido a la pandemia. Además, contamos con nuevas y más estrictas normativas a nivel federal y estatal, así como con problemas en la cadena de suministro, que sin duda
provocaron no solo retrasos, sino también un aumento considerable de los costes. Ya sabe, gastos adicionales, subidas salariales, una inflación considerable. Así pues, nos encontramos con que el fondo de reserva está en torno al porcentaje, un aumento de nuestros gastos y una disminución de los ingresos en el fondo de agua, y una variación en los ingresos del fondo de aguas residuales. Sin embargo, nuestros gastos sí que aumentaron al menos un 20%. A esto hay que añadir que tenemos un saldo bastante elevado correspondiente al mantenimiento, tanto del agua como de las aguas residuales en el fondo de agua. Sé que ya les hemos mostrado algunas de estas cifras en presentaciones anteriores, pero solo para refrescarles un poco la memoria. En lo que respecta al agua, en el ámbito de las aguas residuales, tenemos un déficit de mantenimiento acumulado de unos 875 millones de dólares. En el ámbito del mantenimiento, la cifra asciende a 1,3 millones de mil millones de dólares. Así pues, se trata de una enorme acumulación de proyectos y reparaciones que debemos poder llevar a cabo. De lo contrario, seguirá aumentando sin cesar. Solo a modo de referencia, si un proyecto costaba alrededor de $1 millón allá por el año 2020, ese mismo proyecto costaría unos 1,5 millones de dólares al cambio actual. Y creemos que podría ser incluso más, basándonos en las recientes ofertas recibidas para algunos de los proyectos municipales. Además, porque no somos capaces de mantener el ritmo de los proyectos y el mantenimiento. Observamos que, de media, se gasta al menos $1 millón al año en emergencias no previstas, lo que, por supuesto, también supone una deducción directa de nuestros saldos de fondos. ¿Qué ocurrirá, pues, si no tomamos medidas? Sin duda, se producirán repercusiones en los servicios de agua y aguas residuales, así como riesgos para la salud pública y el medio ambiente. Esto se debe a que podríamos sufrir averías en el suministro de agua, lo que significaría que podríamos tener atascos en las alcantarillas del centro de Sacramento, o, por ejemplo, que se viera afectada mi capacidad para cumplir con todos los requisitos normativos de la ciudad y cuestiones similares. Sin duda, habrá un aumento en la frecuencia y el coste de las reparaciones de emergencia, de nuevo, ya que no disponemos de fondos para llevar a cabo proyectos y actividades de mantenimiento de manera oportuna. Y además tendremos la calificación crediticia. Correremos un riesgo, ya que si no contamos con ingresos suficientes, nuestra calificación crediticia se verá afectada, lo que tendrá consecuencias a la hora de solicitar préstamos. Tendremos que devolverlo a un tipo de interés mucho más elevado, además del dinero que estamos devolviendo hoy. Eso también tendrá repercusiones, así que esta diapositiva tiene aplicaciones muy importantes. Solo queríamos compartir algunas de las medidas prudentes que el equipo adoptó al respecto. Ya sabe, lea el proceso. Desde el punto de vista de la rendición de cuentas y la supervisión, debemos realizar el estudio adecuado para nosotros, ya que contamos con más de 30 años de experiencia en este campo. Es algo así como su reunión de patatas, por lo que se trata de una entidad externa, es decir, totalmente independiente. Se llevó a cabo un análisis como parte de este estudio. Hemos llevado a cabo una revisión y, de hecho, el ayuntamiento ha llegado a la misma conclusión, que sí necesitamos el aumento, y en el informe se incluyen algunas cifras sugeridas sobre cuál debería ser dicho aumento. Este es el proceso de presentación de propuestas. Lo que esto significa es que solo podemos recaudar fondos para destinarlos al servicio público para el que se recaudan, por lo que no podemos, como usted sabe, destinar ese dinero al fondo general. No podemos destinar ese dinero a sufragar los gastos de la policía. No podemos recaudar dinero. Ni siquiera podemos recaudar fondos procedentes de los servicios de agua y aguas residuales para destinarlos a proyectos de drenaje. Si el dinero se recauda a través de un impuesto más amplio, debe destinarse al agua, y si se recauda a través de una tasa de aguas residuales, debe destinarse a la supervisión ciudadana de las aguas residuales. Por supuesto, en cada paso del proceso, el equipo se ha puesto en contacto con la pista. Así pues, esa es nuestra principal interacción en lo que respecta a la supervisión ciudadana. Y eso continuará hasta el final, cuando celebremos la audiencia pública para el proceso de la propuesta 218, tras una revisión de una liga independiente. Por lo tanto, no solo contamos con la revisión jurídica de los servicios internos de la Asesoría Jurídica Municipal, también hemos obtenido una revisión jurídica independiente de un experto que ha analizado nuestros procesos y supuestos para asegurarnos de que estamos preparados para los siguientes pasos. Por lo tanto, bien, ya he terminado la primera parte de mi presentación, así que ahora le cedo la palabra a Brian, quien nos explicará la segunda parte. Y luego nos vemos más tarde. Bueno, Brian,
Buenas tardes, señor presidente y señores concejales. Me llamo Brian Bass. Trabajo como director de Rap Tells Us en la empresa y estoy muy agradecido de formar parte de este proyecto que se muestra en la pantalla. Aquí pueden ver al resto de nuestro equipo de consultoría. Tenemos a Lindsay Ross, que es consultora senior de Rap. Cuéntenos. También contamos con Summer Simpson. Ella también es consultora. Lindsay se ha encargado hoy del análisis de las aguas residuales y Summer del análisis del agua. Voy a ofrecer una visión general de los objetivos de un estudio de tarifas. Los objetivos específicos fueron identificados por el ayuntamiento. Hablaremos de en qué consiste nuestro estudio, cuál es la parte que nos corresponde en ese proceso. Hablaremos del proceso de propuesta. El trabajo de establecimiento de prioridades que llevó a cabo el ayuntamiento para identificar los proyectos de inversión, para lo cual estamos utilizando el componente de planificación financiera de este proyecto y luego concluiremos con, ya sabe, el resultado de la propuesta, los próximos pasos y algunas de las nuevas disposiciones legislativas. Eso forma parte de lo que contribuye a reforzar la protección de la ciudad. Por favor, pase a la siguiente diapositiva. ¿En qué consiste un estudio de tarifas? Quiero comenzar abordando algunos de los objetivos que cualquier empresa de suministro de agua y electricidad tendría en cuenta al analizar un estudio de tarifas. Se trata de objetivos generales y, a continuación, hablaremos de algunos muy específicos que identificó la ciudad de Sacramento. Así pues, el primero se centra en estos 4 componentes. Uno de ellos es la responsabilidad financiera. Acabamos de ver unas diapositivas en las que se presentaba una proyección a 5 años y se observaba que los ingresos no alcanzaban los objetivos. Los requisitos de ingresos. Hemos observado los saldos finales de los fondos, que de hecho pasaban a ser negativos en el otro lado, y se acercaban a esa situación en el ámbito de las aguas residuales. Por lo tanto, queremos asegurarnos, ante todo, de que los servicios de agua y aguas residuales sean viables desde el punto de vista financiero. Esto implica garantizar que no dependan del Fondo General ni de ese tipo de recursos, y que se mantengan dentro de los límites de la responsabilidad financiera. Hay diferentes requisitos de ingresos que también deben tenerse en cuenta, como los relacionados con la explotación y el mantenimiento. Esos son los costes que la empresa de servicios públicos necesita para funcionar en el día a día. También hay que tener en cuenta la inversión en infraestructuras, no solo la realizada en el pasado, sino también la prevista para el futuro. Existe un atraso en el mantenimiento del que estábamos hablando y que supera los $1,000 millones. Así pues, existe esa necesidad de inversión, que además se suma a numerosos proyectos futuros destinados a cumplir los requisitos normativos, no solo en lo que respecta al envejecimiento de las infraestructuras, sino que también hay proyectos destinados a garantizar que el Fondo de Agua y Aguas Residuales mantenga ese mismo nivel de servicio del que dependen las partes interesadas y los clientes. Y, además, el componente principal es la equidad y la justicia. Queremos asegurarnos de que los ingresos sean justos para los clientes, de que cada uno de ellos pague la parte que le corresponde, y de que no se perjudique a ningún otro grupo de clientes. Estos son, pues, los objetivos generales. Pasemos ahora a la siguiente diapositiva. Me gustaría hablar de algunos objetivos muy concretos que hemos identificado en colaboración con el ayuntamiento, y este es el primero: garantizar la continuidad de las operaciones. Al analizar las previsiones a 5 años, observamos que cuando el saldo se vuelve negativo y no se dispone de esas reservas de capital, la situación resulta muy complicada y nosotros queremos asegurarnos de ello. No se produzca ninguna interrupción en los niveles de servicio actuales por otra parte. De este modo, se garantiza que los clientes tengan acceso a agua potable segura y fiable en lo que respecta al tratamiento de aguas residuales. Esto implica recoger las aguas residuales y combinarlas de forma segura. También implica proteger el medio ambiente. Así que, bueno, ese es el primer objetivo. El segundo objetivo es cumplir con esos objetivos políticos. Se trata de garantizar la solidez financiera y la gestión adecuada del Fondo de Agua y Aguas Residuales. Y, en el marco de dichas políticas, existe una reserva de capital circulante de 20 días y una reserva de capital mínima de 1 año. El propósito de estas reservas es absorber las pérdidas de ingresos a corto plazo, derivadas de las fluctuaciones estacionales y de la demanda, así como compensar las pérdidas de ingresos debidas a unos ingresos anuales inferiores a lo previsto. Hacer frente a las diferencias temporales entre los flujos de caja periódicos, sufragar gastos operativos o de capital imprevistos, y además contribuir en cierta medida a suavizar los proyectos rutinarios de mantenimiento, reparación y sustitución de activos fijos. Ese es, por tanto, uno de los objetivos de la reserva, y se trata de aspectos muy importantes. Además, desde el punto de vista de la agencia de calificación, también analizaremos la cobertura del servicio de deuda, y se trata de un indicador que ayuda a evaluar si los ingresos son suficientes para sufragar dicho servicio. Así pues, tomamos los ingresos y restamos los gastos relacionados con los ingresos y, a continuación,
lo dividimos entre el coste total del servicio funerario, con el objetivo de que el resultado sea superior al 100%. Pero, como norma, es superior a ese porcentaje, lo cual es estupendo. Y es estupendo desde el punto de vista de la agencia de análisis que se sitúe al menos en el 100% o en un punto por encima de ese valor. Así que esa es la segunda norma. El tercer objetivo del estudio es asegurarnos de que minimizamos el retraso acumulado en el mantenimiento y abordamos aquellas necesidades de mantenimiento de alta prioridad. Esto se tratará más adelante en la presentación. Repasaré algunos de los procesos de priorización que se han incluido en el estudio se han implementado para ayudar a mitigar esos problemas. Siguiente diapositiva. Por favor, ¿cómo se fijan las tarifas? El gráfico que vemos aquí a la izquierda destaca claramente los tres componentes principales del estudio. Disculpen, el primero es el plan financiero. Así pues, con el plan financiero, estamos analizando los datos de construcción. Tomamos esos ingresos, los ingresos del negocio, y los proyectamos a lo largo del periodo de estudio. A continuación, comparamos los ingresos con los gastos presupuestados, extrapolando los gastos de explotación y mantenimiento, y queremos asegurarnos de que los ingresos sean superiores a los gastos, pero sin dejar de cumplir esos objetivos de política de los que acabamos de hablar en relación con sus requisitos de reserva, así como asegurándonos de que se mantenga el índice de cobertura del servicio. Si no cumple con los requisitos de reserva o si no cumple con esos índices de cobertura de servicio, entonces es cuando nos planteamos recomendar un aumento de las tarifas para garantizar que los ingresos sean suficientes para cumplir con dichos requisitos de ingresos. Por lo tanto, 11. Los requisitos de ingresos para el primer año del periodo de estudio serán denominados ese año. Eso es lo que utilizamos en la segunda fase. Se trata del análisis del coste del servicio y, en realidad, creo que el coste del servicio, La Paz es en realidad lo mejor del estudio de tarifas. Es aquí donde nos aseguramos de que las tarifas sean compatibles con la propuesta. Voy a compartir una analogía que explica más o menos cómo funciona esto. Si fuéramos a comer fuera, y si yo pidiera, ya sabe, el entrante, el plato principal, el postre y una bebida. Y si usted solo pidiera un plato principal y un agua, ya sea porque o no tiene tanta hambre o está pendiente del presupuesto y no quiere gastar dinero. Cuando llegara la cuenta incluye el agua o la camarera, nos pregunta cómo lo haríamos si simplemente dijéramos, oye, repartamos la cuenta a partes iguales entre todos. Bueno, eso no es muy justo. Si usted solo hubiera pedido el plato principal y el agua, habría sido una ganga estupenda para mí, pero no para usted. Así que, desde el punto de vista del coste del servicio, queremos asegurarnos de que el coste de un tipo de cliente no recaiga sobre otro, y en eso consiste el proceso de cálculo del coste del servicio. Lo que hacemos es analizar las demandas que cada categoría de clientes impone al sistema, y a continuación asegurarnos de que las tarifas que se les van a cobrar sean adecuadas. Y a continuación, la parte inferior de ese embudo que ve es el diseño de tarifas. Así pues, ahí es donde nos aseguramos de que las tarifas que estamos calculando sean adecuadas para las diferentes categorías de clientes. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto al proceso de establecimiento de prioridades, colaboramos con la Oficina de Auditoría Municipal para llevar a cabo la revisión de los fondos de agua y aguas residuales, en la que analizamos las necesidades totales del sistema. Ya sabe qué tipo de aumentos inmediatos habría que aplicar para cubrir esa necesidad de 2.000 millones de dólares en todo el sistema de agua y aguas residuales, y los aumentos de las tarifas eran muy, muy elevados en aquel momento. La ciudad se puso manos a la obra de verdad, y el equipo ejecutivo dedicó varios meses e innumerables horas a trabajar en este proceso de priorización que ven aquí. La diapositiva no hace justicia al enorme volumen de trabajo que se invirtió en ello, pero había 426 proyectos. De ellos se seleccionaron 55 puntos prioritarios para los más críticos. Así pues, los críticos son aquellos cuyo fallo tendría el mayor impacto. Si un proyecto fracasara o si fallara una parte de la infraestructura, esto acarrearía unos costes elevados y tendría graves consecuencias. Esto también se refiere a infraestructuras que han superado su vida útil y además protege la salud y la seguridad. Hay algunos proyectos que son obligatorios por ley para cumplir con la normativa aprobada no solo a nivel nacional, sino también en el estado de California. Los proyectos prioritarios no se incluyen en los planes correspondientes a las tarifas propuestas, ni tampoco los proyectos cuyo impacto es menor. Esto prolongaría la vida útil de las infraestructuras y promovería la salud, la seguridad y la estabilidad financiera. Y por último, el último nivel, las tarifas prioritarias. Esto supondrá mejoras en el nivel de servicio, una mayor eficiencia y resiliencia a largo plazo. Por lo tanto, con el fin de mitigar los aumentos de tarifas realmente elevados a los que se enfrentarían los servicios de agua y aguas residuales para poder hacer frente a esa necesidad total, nos estamos centrando únicamente en la prioridad número 1. Así pues, eso es lo que se incluye en los planes financieros para los aumentos de tarifas propuestos.
Siguiente diapositiva, por favor. ¿Y cómo se calculan los costes de las obras hidráulicas? Trabajamos con el ayuntamiento para determinar las asignaciones que se utilizan en el análisis del coste del servicio y dentro de eso, la proporción actual entre la recuperación de ingresos fijos y variables es de aproximadamente un porcentaje de ingresos volumétricos y un porcentaje de ingresos fijos. Habrá un pequeño ajuste en el que modificaremos la parte volumétrica de los ingresos, que se situaba en torno al 30% y pasará a ser del 47%, mientras que la parte fija de la factura sería de aproximadamente un 3%. Por lo que básicamente hay dos componentes que determinan cómo se calculan las facturas de agua. Los clientes tienen una cuota mensual fija de servicio que varía según el tamaño del contador. Así, por ejemplo, un contador de 5 pulgadas pagaría una cantidad menor que uno de 12 pulgadas, que tiene mucha más capacidad, requiere más mantenimiento y ese tipo de aspectos, por lo que su cuota fija sería más elevada. Además, existe una tarifa volumétrica que se basa en el consumo. Lo mejor de este sistema de equilibrio que se observa aquí es que realmente ayuda a que los clientes tengan un mayor control sobre su factura y resulta muy beneficioso desde el punto de vista de la asequibilidad. Si la mayor parte de la reconstrucción es fija, no hay mucho que pueda hacer al respecto. Por otro lado, si no puede cambiarlo porque va a modificar sus patrones de consumo, resulta realmente perjudicial, por lo que esto realmente ayuda a equilibrar esa situación y en cierto modo ayuda a que los clientes puedan abordar cualquier problema que surja. La siguiente diapositiva, por favor, ahora por el otro lado. Es mucho más habitual que se aplique una tarifa plana, especialmente cuando se trata de un servicio público que funciona como sistema de recaudación, que no se encarga de los tratamientos, por lo que se aplica a clientes residenciales y de viviendas plurifamiliares. Tienen una tarifa plana mensual. Es similar a lo que tienen ahora. Los clientes residenciales pagarían algo parecido a una tarifa fija de agua, que varía según el tamaño del contador, y luego la tarifa por consumo. Pero para los clientes residenciales y multifamiliares, ellos tendrían la tarifa plana mensual. No hay ningún componente por usuario para ellos. Siguiente diapositiva, por favor. Y, dado que antes hemos mencionado la asequibilidad, solo quiero señalar que el ayuntamiento ofrece un programa de sistemas de radio para aquellos clientes que necesiten ayuda para pagar sus facturas de servicios públicos. Si escaneara el código QR, le llevaría a una página de destino de la ciudad en la que se le plantearían 3 preguntas de elegibilidad. Además, existen 3 tipos de procedimientos de solicitud que el cliente podría utilizar para inscribirse en este programa. Así pues, quieren facilitar al máximo la inscripción y eliminar esos obstáculos, por lo que ese código QR les llevaría a la siguiente diapositiva, por favor. Y no quiero que lo veamos antes de hablar de la propuesta y del proceso. Sí que quiero volver sobre el coste del servicio, porque el coste del servicio, prefiero cambiar la expresión parte equitativa por parte proporcional, ya que el término equitativa podría tener diferentes significados para cada uno de los presentes en esta sala. Prefiero centrarme en la expresión parte proporcional, ya que la proporción está directamente vinculada a los cálculos matemáticos que hay detrás. Por eso me gusta hablar de parte proporcional, lo que significa que cuanto mayores sean los usuarios, que tienen, ya sabe, una demanda elevada, pagará más por lo que cada cliente pagará, pero en función de la parte que haya aportado al sistema o de su parte proporcional. Siguiente diapositiva. Por favor. Entonces, ¿en qué consiste la propuesta? Fue aprobada por los votantes de California para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, así como la forma en que el gobierno local establece las tasas. Por lo tanto, el primer paso del proceso es el aviso público, que se ha enviado a todos los propietarios de inmuebles 45 días antes de la audiencia, lo que les brinda la oportunidad de examinar las tarifas propuestas y, por lo tanto, está a disposición del público durante ese periodo de revisión. El tercer paso es la audiencia pública, en la que todas las voces de la comunidad puedan ser escuchadas. Las partes interesadas y los clientes de la comunidad pueden intervenir y expresar sus opiniones y puntos de vista al respecto, así como asegurarse de que los comisionados comprendan su postura y sus inquietudes. A continuación, el paso 4 del proceso de protesta es que si la mayoría de las parcelas afectadas presentan protestas que superen el umbral del 51%, la tarifa no podrá aprobarse. Siguiente diapositiva. Por favor, hay una nueva legislación sobre la construcción de la Asamblea NPO 57. Cuando leí esto por primera vez, al presentarse la propuesta, hace un par de años, ya sabe, parecía que se estaba avanzando en el proceso, que parecía que podría resultar complicado, aún más complejo. Tuvimos la oportunidad, como AFIRM,
de reunirnos con una de las personas que colabora en su desarrollo, y que lidera esta nueva iniciativa. Esta nueva estructura de ensamblaje que se estaba creando en aquel momento, y cuando nos lo explicaron paso a paso, realmente me ayudó a comprender cómo esto beneficia a las empresas de servicios públicos. Y la razón es que aporta un nuevo nivel de transparencia. Todo el proceso de presentación de objeciones es donde comienza. Los propietarios presentan una objeción en la que exponen el motivo por el que consideran que las tarifas no cumplen con la propuesta. Así que no se trata simplemente de una protesta, sino una objeción propiamente dicha, con una justificación por la que consideran que sus tasas no son legales. A continuación, el ayuntamiento dispone de un plazo para responder a dicha objeción, por lo que está obligado a contestar a todas las objeciones presentadas dentro de plazo antes de la audiencia pública, lo cual es estupendo. Así que, si existe alguna preocupación, podemos abordarla. Si hubiera algún problema, podemos solucionarlo. ¿Cómo solucionamos el problema en ese mismo momento? Y luego el ayuntamiento lo deja constancia al final del proceso. Eso forma parte del acta oficial del proceso de propuestas. Siguiente diapositiva, por favor. Como he mencionado anteriormente, me gustaría hablar de ello. ¿Cuál es la diferencia entre una protesta y una objeción formal? Esta pregunta surge, de hecho, con bastante frecuencia. Una protesta formal es simplemente una oposición formal al cambio de tarifa. Así fue. Ya sabe, alguien ve, ya sabe, sé que el ayuntamiento, debido al mantenimiento aplazado, no ha aprobado un aumento de tarifas desde hace bastante tiempo. Pero sigo estando en contra de, subir las tarifas a toda prisa. Ya sabe, sería más bien una forma de protesta. Una objeción fundamentada consistiría en alegar específicamente que las tarifas no cumplen con eso. No son proporcionadas, son legales y explicarían y el razonamiento que hay detrás de ello. En cuanto a una protesta, contará para alcanzar el umbral de mayoría de la protesta, el 50% más 1. En cuanto a la proyección, preserva el derecho a impugnar, de modo que, sin una objeción, esa persona no podría, ya sabe, presentar una impugnación legal más adelante, de modo que esto ofrece una mayor protección por parte del ayuntamiento y aporta un mayor nivel de transparencia. Así que no se trata de algo que surja de la nada y que la ciudad no espere. Los requisitos son similares: nombre, dirección, firma y una declaración clara de oposición, es decir, de protesta o de objeción. Es lo mismo, salvo que debe indicar los motivos concretos del incumplimiento. El plazo vence antes de que finalice la audiencia pública, y el plazo para presentar una objeción por escrito es de 45 días tras la notificación, según el calendario de la ciudad. Hemos previsto unas semanas para garantizar que haya tiempo suficiente para presentar una objeción formal a partir del 5.º día. Se admite una sola protesta por parcela, y para que la objeción sea válida como protesta, es necesario que se presente a tiempo, a fin de preservar los derechos legales. Una objeción puede considerarse válida como protesta, pero no al revés. Siguiente diapositiva, por favor. Le devuelvo la palabra al ayuntamiento. Gracias. De acuerdo. Ahora que hemos visto cómo se han elaborado estas tarifas, vamos a hablar propiamente de las redadas en sí, así que pasemos a la siguiente diapositiva. Empezando por las tarifas residenciales. Esta diapositiva muestra cuáles serán las tarifas residenciales de agua potable y aguas residuales para una vivienda unifamiliar típica. Vaya, una vivienda residencial, Hemos elegido la vivienda unifamiliar como ejemplo, porque es el tipo de propiedad residencial más habitual en nuestro sistema de construcción. Así pues, la tabla muestra la tarifa actual de cada uno de los servicios, así como cuál será el incremento anual durante los próximos 5 años. Se trata de un periodo de 5 años. Por ello, hemos querido ser lo más transparentes posible y mostrar las cifras correspondientes a cada uno de los años. Siguiente. Hemos considerado importante mostrar cómo nos situamos en comparación con otros proveedores, tanto en lo que respecta al agua como a las aguas residuales, en el ámbito del suministro de agua. Como podrán comprobar, en comparación con otros organismos de la región, la tarifa de la ciudad de Sacramento se sitúa, como saben, prácticamente en los últimos puestos. Solo hay una empresa que tiene una tarifa más baja, incluso con el aumento propuesto. Esto muestra los aumentos anuales. Una de las propuestas de aumento. Seguiremos estando cerca del último puesto, por otro lado. El ámbito de las aguas residuales es un poco más complicado porque, como puede observarse en el sombreado, ninguna de las demás ciudades de la región cuenta con un sistema combinado. Todas cuentan con un sistema separado. Nosotros contamos tanto con un sistema combinado como con uno para toda la ciudad. Se trata también de un sistema separado que eleva considerablemente nuestros costes operativos y por ello hemos incluido, a modo de comparación, la ciudad de San Francisco, que cuenta con un sistema combinado,
así como Seattle y Portland, que son las otras ciudades de la costa oeste que cuentan con un sistema combinado. Por lo tanto, queríamos que la comparación fuera más aplicable a nuestro caso, incluso teniendo en cuenta el aumento propuesto. Estamos bastante cerca de nuestra ciudad vecina, West Sacramento. En cuanto al ámbito comercial, las tarifas propuestas de agua y aguas residuales se aplicarían a un inmueble comercial de tamaño medio, es decir, algo así como una cafetería típica o un pequeño restaurante. Básicamente, este servicio se prestaría de nuevo a este tipo de establecimientos. Ese es el tipo de local comercial más habitual en nuestro sistema de edificios. Por eso hemos decidido utilizarlo como ejemplo. Y, de nuevo, la tabla muestra cuáles son las tarifas actuales, así como cuáles serán durante los próximos 5 años, tal y como se propone en este aumento. Para obtener más información, también queríamos ofrecerles una especie de resumen. ¿Cómo serían las cifras para las pequeñas y grandes empresas? De ahí este gráfico. Puede ver las tarifas del agua. La zona sombreada corresponde a la tarifa de agua vigente para inmuebles comerciales de tamaño pequeño, mediano y grande. A continuación, se muestra cuál será la variación para estos inmuebles durante los próximos 5 años. Y a continuación se muestra esta diapositiva. ¿Cuáles serán las tarifas de aguas residuales para las propiedades de tamaño pequeño, mediano y grande? La zona sombreada indica la tarifa actual. Y a continuación se muestran las cifras correspondientes a los próximos 5 años. Así pues, en cuanto a la financiación, una parte de los fondos se destinará a cubrir el déficit. Como se ha mencionado anteriormente, existe un déficit entre los ingresos que obtenemos y los gastos que necesitamos solo para el funcionamiento diario de nuestros servicios públicos. Así pues, ese es el primer punto. También necesitamos financiar algunos nuevos proyectos del programa SIP. Más adelante comentaremos algunos ejemplos de los mismos. Vamos a reforzar nuestras reservas. Y como se ha explicado anteriormente, esto es importante para nuestra calificación crediticia, pero también para poder emitir bonos destinados a proyectos de mayor envergadura. Y por último, vamos a financiar algunas nuevas operaciones que son necesarias, ya sea para garantizar la resiliencia o para asegurarnos de que estamos preparados para el crecimiento, para cumplir con la nueva normativa, etc. Entre los ejemplos más concretos se incluyen la renovación de la flota en ambas partes. La política y la planificación de operaciones, así como la tecnología para la renovación de la flota. Nos han planteado una pregunta sobre la posibilidad de añadir algunos detalles adicionales, así que sí que dispongo de algunas cifras. Voy a leerlos de mi pantalla, si les parece bien, de acuerdo. De acuerdo. Solo a modo de referencia. E. Nos gustaría saber que ese día había aproximadamente 397 vehículos y en cuanto a maquinaria pesada, aproximadamente 77. Según los requisitos normativos estatales, deben sustituirse por vehículos. Esto supone hasta un 70% de los vehículos del 2. Básicamente, habrá que sustituirlos según las hipótesis que se plantearon en el estudio. Es que vamos a tener un 50% de sustitución de estos vehículos en el año 2028 y otro 50% en el año 2031. Y para el año 30 se alcanzará una tasa de sustitución del 100%. Eso en el primer año. Vamos a sustituir 12 vehículos y en cuanto a las aguas residuales, también en el primer año. Vamos a sustituir 7 vehículos. Así que solo queríamos aportar un poco más de detalle a las cifras que ven en esta diapositiva y, por supuesto, también podemos enviarles más datos. De acuerdo. En cuanto a los proyectos ZIP, estas son las categorías generales de algunos de los tipos de proyectos ZIP relacionados con el agua. Pero, de hecho, voy a pedir a un par de miembros de nuestro equipo que suban aquí y den ejemplos más concretos de proyectos de agua potable y de aguas residuales, aunque en lo que respecta al agua potable lo haré a grandes rasgos. Vamos a llevar a cabo proyectos para mejorar la resiliencia de las instalaciones de tratamiento,
tanto en las plantas de tratamiento como en las mejoras de los embalses, así como nuevas redes de transporte y nuevas barreras contra las aguas subterráneas. Y en cuanto a las aguas residuales, vamos a llevar a cabo el tratamiento, rehabilitación de las instalaciones de tratamiento, de las estaciones de bombeo y de las instalaciones eléctricas, entre otras cosas. Así pues, en este momento, voy a llamar a un par de miembros de nuestro equipo para que vengan y compartan algunos ejemplos concretos de proyectos importantes. Buenas noches, me llamo Michelle. Soy Carrie y quería empezar contándoles algo sobre el proyecto WaterZip. Bueno, pues, ¿podemos empezar? Gracias. Por lo tanto, el Improve o ZIP se refiere al plazo de este ajuste de tarifas. Vamos a empezar por los pozos de agua subterránea. Tenemos 3 pozos de agua subterránea que tenemos previsto construir, y vamos a clausurar varios de los pozos de agua subterránea que han llegado al final de su vida útil. Por lo tanto, se trataría de un SIP de mantenimiento diferido. Contamos con varios embalses. Hay depósitos repartidos por toda la ciudad. Algunos de ellos se encuentran en las plantas de tratamiento de agua, pero también a lo largo de todo el sistema de la ciudad. Hay varios que necesitan reparaciones, la sustitución de los sistemas eléctricos y también mejoras estructurales, tanto en el exterior como en el interior. Además, contamos con una gran tubería principal de transporte que se encuentra en mal estado. Se han reparado varias fugas. Esta es a la que me refiero y que se incluiría en este proyecto. En el proyecto correspondiente a los ejercicios fiscales del 28 al 32, el tramo va desde el embalse del City College hasta el centro de Sacramento. Se trata de una tubería principal de transporte de 1 pulgada que debe sustituirse. Además, contamos con el proyecto Water Plus, que ya hemos presentado en otras ocasiones. Se trata de un proyecto de resiliencia en nuestra planta de tratamiento de agua. La primera fase tardaría aproximadamente 10 años en construirse, y eso supone 11. Comenzamos la construcción. Así que Roxanne DeLay les hablará de los proyectos relacionados con las aguas residuales. Roxanne, ingeniera supervisora de aguas residuales. Y por otro lado, seguiré el orden de la diapositiva. Rehabilitación de las instalaciones de tratamiento. Contamos con 2 plantas de tratamiento de aguas residuales de sistema combinado. Tenemos la planta de tratamiento de aguas residuales combinada, WTP, que requiere algunas obras de rehabilitación y reparación, así como algunas mejoras en el sistema eléctrico. Tenemos Pioneer, que presenta importantes deficiencias estructurales, por lo que estamos realizando algunas reparaciones provisionales. Así pues, se destinará parte de los fondos del bono a ayudar a sustituir el tejado de dicha instalación, así como el sistema de agua de lavado, que también debe sustituirse por completo, además de reparaciones adicionales en el hormigón. La instalación no parece haber sido construida adecuadamente y además se han aplicado tratamientos químicos en su interior. Estamos realizando estudios al respecto. Determinar también cómo prolongar la vida útil de los muros, por lo que prevemos costes adicionales. Tenemos la tubería de desagüe, en la que realizamos una reparación de emergencia hace un par de años e instalamos un revestimiento específico para ese tipo de uso. Sin embargo, solo intervenimos en una parte de la tubería debido a las restricciones en la financiación de la que disponíamos. Y nos gustaría continuar con el revestimiento del resto de esa tubería. Pues eso supone otro $1.000.000 para ese proyecto. Este es, pues, un resumen de las instalaciones de tratamiento con nuestras estaciones de bombeo del sistema separado. Contamos con aproximadamente 5 estaciones en las que hemos detectado la necesidad de una rehabilitación eléctrica. Además, mientras llevamos a cabo las mejoras eléctricas, también analizaremos si hay algún problema mecánico que requiera una mejora, actualización o sustitución, así como otras mejoras en las instalaciones. Instrumentación, por lo que hemos identificado algunas estaciones con estas necesidades, y eso se llevará a cabo junto con algunas de las obras eléctricas. Asimismo, además, estamos llevando a cabo algunas mejoras para los patinadores. Y si pudiera pedirle a Charlie que viniera a explicarnos las ventajas de Skater, aunque se trata de algo que abarca toda la ciudad. Gracias, Roxanne. Ya hemos abordado este tema en un par de ocasiones. Charlie Cunningham, director de la División de Aguas Residuales de Engranaje, en 2. Además, dirijo el equipo de datos, y este equipo presta apoyo al departamento tanto en el ámbito del agua como en el de las aguas residuales, y también a nuestra división de drenaje. Pero elaboramos un plan director hace unos años,
Estamos analizando la obsolescencia de componentes que ya no contaban con soporte técnico, por lo que hemos realizado un trabajo ingente en este ámbito para garantizar toda la seguridad perimetral. Somos conscientes de que, al ser la capital de la cuarta economía más grande del mundo, somos un objetivo prioritario en materia de ciberseguridad. Quizá haya oído recientemente que se produjeron algunos ataques, chico, en Bakersfield, ¿verdad? Los grupos iraníes, ¿sabe a cuáles me refiero? Mencionaron que habían logrado acceder a datos. Así que estamos constantemente al tanto de ello e intentamos actualizar el sistema. Y la ventaja de ese sistema es que nos ofrece una visión general, directamente de todas las diferentes ubicaciones a las que prestamos servicio, pero además ofrece control, por lo que no necesitamos personal que tenga que desplazarse físicamente para comprobar cuál es el estado de los distintos procesos que se están llevando a cabo. Y hemos realizado algunos simulacros. Para lograr un día sin desviaciones. Exacto. Fue uno de los que denominamos ejercicio. Y eso simplemente dio lugar a un gran trabajo que permitió cuantificar la cantidad de mano de obra necesaria, que se necesitaría si nuestro sistema de dispersión dejara de funcionar. Así que, en realidad, la ventaja para los residentes es que lo mantenemos seguro. Intentamos hacer todo lo que está en nuestra mano, con la debida diligencia, para no ser vulnerables a los ciberataques, los ataques de ransomware y todas esas amenazas que supondrían un gasto adicional para nuestro departamento. Pero los proyectos, ya sabe, en los que estamos llevando a cabo evaluaciones por parte de terceros, hemos recibido diferentes evaluaciones de seguridad nacional, de American Waterworks, y a continuación recibimos recomendaciones derivadas de dichas evaluaciones. Y a continuación ponemos en práctica dichas recomendaciones, pero no disponemos de toda la financiación necesaria para llevarlo a cabo de una sola vez. Por lo tanto, se ha tratado de un enfoque por fases. Como ya he dicho, empezamos por la seguridad perimetral, donde considerábamos que teníamos mayor vulnerabilidad ante posibles ataques. Y ahora estamos trabajando en otros segmentos del sistema, pero es que tenemos que hacerlo bien todos los días, mientras que los malhechores solo tienen que acertar una vez, ¿no? Esa es la diligencia que se requiere para intentar mantener ese sistema, y hay que quitarse el sombrero ante nuestro equipo que se encarga de ese trabajo, ya que son muy dedicados. Y ya sabe que han hecho mucho para garantizar nuestra seguridad y fiabilidad, y eso es realmente lo que todos valoramos. La confianza del público en que cuando alguien abre un grifo o tira de la cadena, el agua fluye por donde debe, y que sea limpia y segura. Por eso supervisamos todo ello en el sistema estatal en lo que respecta al cumplimiento de la normativa sobre la calidad del agua. Todos los registros que debemos compartir con nuestras autoridades reguladoras demuestran que todo se está llevando a cabo correctamente. Eso es todo. Ya sabe, forma parte de cómo el sistema Skater registra y supervisa los procesos que llevamos a cabo. Gracias. Y ese tipo de visto bueno, como en nuestras estaciones de bombeo, nuestras instalaciones de mayor envergadura, las estaciones de bombeo y las plantas de tratamiento. Además, contamos con nuestros programas de tuberías, de modo que tanto las sustituciones de tuberías como las mejoras se enmarcan en ese sistema combinado, de lo que hemos estado hablando. Se trata de nuestros activos más antiguos, en lo que respecta a las tuberías, por lo que necesitamos sustituir tuberías, tanto en el sistema combinado como en el sistema separado. Tenemos una gran necesidad, ya que existe un problema que está afectando a nuestra capacidad para cumplir los requisitos de vertido establecidos en el permiso NPDES de nuestro sistema combinado, debido a la posible entrada de caudales e infiltraciones dependientes de las precipitaciones que penetran en el sistema. Por lo tanto, hemos reservado fondos para realizar las mejoras necesarias, ya sea reparando las tuberías o ampliando su diámetro, con el fin de garantizar que gestionamos esa cuenca de manera que podamos cumplir con la normativa. Cumplimiento normativo de nuestro sistema combinado. Es simplemente un sistema separado en el que ocurre esto. Las obras se refieren al punto en el que el sistema combinado se une a nuestra planta de tratamiento y, si enviamos más agua a través de ella, se agrava el problema. Si enviamos más caudal a través de esa estación de bombeo, entonces no podremos cumplir con los requisitos normativos para enviar los caudales desde aquí hasta Regional Sun o EcoWater. Y en cuanto a las mejoras, contamos con algunas mejoras de capacidad. Estamos intentando ponernos al nivel de otras zonas, por lo que las mejoras de capacidad también suponen una inversión considerable. Hasta ahora hemos podido lograrlo gracias a las subvenciones. En gran parte se trata de financiación para el desarrollo, o bien impulsada por el desarrollo. Así que estamos intentando llevar a cabo las mejoras de capacidad necesarias. Para no tener que mitigar nuestros caudales de agua ácidas, hemos invertido una cantidad considerable de dinero en nuestro distrito con el fin de conseguir que la capacidad donde sea necesaria, aunque aún nos quedan más proyectos por llevar a cabo.
para ayudar a completar el resto de ese paquete. Este es, pues, un resumen de nuestras instalaciones de tratamiento, nuestros programas de canalización y nuestras estaciones de bombeo. De acuerdo, ahora vamos a hablar del calendario. Así pues, hoy estamos aquí para presentarles las tarifas. Esperamos completar el estudio en julio y a continuación, en agosto, vamos a enviar 18 notificaciones a todos los propietarios afectados. Ese proceso nos llevará hasta diciembre. Durante ese periodo, vamos a llevar a cabo una intensa labor de participación con los miembros de la comunidad y las partes interesadas. Y por lo tanto, el objetivo es celebrar nuestra reunión pública. Quiero decir, la audiencia sobre las tarifas, durante esa semana de diciembre. A continuación, presentaremos ambos asuntos ante el ayuntamiento a principios de ese mes, 2027. Las nuevas tarifas entrarán en vigor el 1 de julio. En cuanto a la divulgación y la participación, como ya he mencionado, contamos con un plan sólido. Por lo tanto, por supuesto, estamos organizando sesiones informativas para nuestros concejales y realizando presentaciones aquí ante este órgano, pero también estamos llevando a cabo una labor de divulgación específica dirigida a grupos empresariales y sectoriales. Contamos con un enlace que, según lo acordado, nos ayudará en esta tarea. Hemos realizado algunas entrevistas a socios comunitarios, pero también seguiremos ofreciendo entrevistas a algunos grupos de partes interesadas. Vamos a celebrar reuniones con la Cámara de Comercio y las asociaciones de vecinos de David. Aprovecharemos cualquier oportunidad que se nos presente para estar en contacto con la gente y aumentar nuestra visibilidad, especialmente en el caso de algunos grupos a los que resulta difícil llegar. Queremos recurrir a un tipo de divulgación más tradicional, como, por ejemplo, la prensa escrita y la radio, en diferentes idiomas, pero también recurrir a embajadores comunitarios, siempre que sea factible, así como a contactos municipales y cosas por el estilo. Además, vamos a incluir algunos folletos en las facturas. Contamos con una página web que incluirá información sobre la tarifa, aumento algunas preguntas frecuentes y, además, habrá una calculadora para que los usuarios puedan introducir la dirección de su propiedad. De este modo, obtendrán información sobre cuál será su tarifa de agua y su tarifa de aguas residuales tras el aumento. Además de varias actualizaciones en redes sociales y boletines informativos y cosas por el estilo. Por último, los avisos en sí mismos. Por supuesto, cuando se envíen a todos los propietarios, incluirán información sobre el proceso y enlaces a las páginas web y cosas por el estilo. Así que creo que esto es todo oficialmente en cuanto a la presentación. Así pues, estaremos encantados de atender cualquier pregunta o comentario que deseen plantearnos. Gracias. ¿Hay algún miembro del público que desee intervenir sobre este punto? Gracias. Por supuesto, no hay ningún orador. De acuerdo, gracias. ¿Hay algún miembro de la comisión? ¿Quién desea intervenir sobre este punto? Sí que los hay. Tengo a Bert Steinbaum. Sí. Una de sus diapositivas. Creo que era una de las de Cuéntenos sobre las diapositivas. En ellas figuraba una lista de proyectos de prioridad crítica, y usted, supongo, lo agrupó todo y dijo, ¿podría facilitarnos el desglose? Creo que los proyectos críticos representaban alrededor del 70% de sus proyectos o algo así. ¿Cuál era su lista de los demás también? ¿Podría facilitarnos una lista con los 400 proyectos para que podamos ver cómo los redacta o en qué medida? ¿Se refiere a cómo conseguimos reducir la lista de proyectos críticos? Sí. O al menos podría facilitarnos una lista de cómo lo ha hecho usted. ¿Cuántos son críticos? ¿Cuántas otras categorías hay, de modo que no tenía esa información en su diapositiva? Sí, creo que podemos recabar esa información y enviársela a los miembros sin falta. De hecho, señor comisionado, si me permite mencionarlo, creo que cuando estuvimos aquí en agosto, presentamos las cifras correspondientes a todas esas categorías. Por lo tanto, si tiene la posibilidad de consultar la presentación de agosto, que se encuentra en su carpeta de IRAC, también estará disponible a través del canal de esta reunión, pero, sin duda, podemos hacer un seguimiento mientras tanto,
y facilitarle esa información. De todos modos, quizá pueda encontrarla un poco antes en esas presentaciones. La buscaré, por supuesto. ¿De acuerdo? Tengo algunas preguntas relacionadas con, por ejemplo, la tarifa fija frente a la tarifa volumétrica, pero tengo la sensación de que otras personas también podrían plantear algunas de estas preguntas. Así que voy a empezar abordando algunas preguntas relacionadas con las aportaciones del público. Y creo que ustedes han hecho un buen trabajo explicando los requisitos y cómo van a cumplirlos. Pero tengo curiosidad por saber si existe algún tipo de plan para responder, por ejemplo, a las protestas de Rotten u otras opiniones del público que no se consideren una objeción de Rotten, y cómo piensan responder de alguna manera como, no, quizá nosotros, no sé si podría aportar más detalles, pero creo que sobre todo en el marco de la Assembly Build, tenemos que responder sin duda a cada una de ellas. Protesta que recibamos allí, eso de que, pero en el caso de las protestas normales, no sé si creo que solo estamos obligados a responder a esas, pero no estamos necesariamente obligados a responder a cada una de ellas, así que sí. Creo que es suficiente y, señor comisionado, mi interpretación de lo ocurrido hoy es correcta. Las tramitamos. No existe un marco legal que nos obligue a responder específicamente a cada una de esas cuestiones. Dicho esto, forma parte de nuestro programa Bridge que teníamos en el cuerpo de bomberos. Ajustamos el programa Ready cuando asistimos a las reuniones comunitarias y se nos plantean esas cuestiones. Intentamos sinceramente responderles en la medida de lo posible. Así pues, contamos con ese componente para nuestros clientes y nuestro colectivo de referencia. Sí, y tenemos la capacidad, por ejemplo, de, si observamos que hay un tema recurrente en relación con una cuestión concreta, siempre podemos actualizar nuestra página web, donde se recogen las preguntas más frecuentes. Y podemos añadir allí también esas preguntas concretas junto con sus respuestas, por lo que existen otras formas de solucionar eso. Pero sí, no estamos obligados a enviar una respuesta a cada una de ellas como pregunta de seguimiento. Sí. Creo que disponer de información en línea resulta muy útil, y tengo curiosidad por saber qué materiales tiene previsto publicar en línea para que estén a disposición del público. Bueno, creo que, como he dicho, hay información general sobre la necesidad de estar preparados, y además, sin duda incluiremos la sección de preguntas frecuentes. Vamos a poner a disposición de los usuarios una herramienta para que calculen su tarifa, y además publicaremos el estudio 11. No hay problema. Sí. Así pues, el estudio de tarifas en sí se publicará allí, se indicará en el aviso y se podrá consultar. Creo que se trata, en cierto modo, de un documento en constante evolución a medida que avanzamos en este proceso. Lo más actualizado posible, con las fechas de las reuniones comunitarias, si disponemos de esa información, las respuestas a las preguntas y ese tipo de cosas, ¿verdad? Y luego, supongo que una última pregunta, cuya respuesta creo que ya conozco, pero la plantearé de todos modos. En cuanto a la audiencia pública, está previsto que sea una sesión en la que simplemente se escuchen las aportaciones y no se responda necesariamente en esa misma reunión. En ese sentido, seguiría el consejo de Mike Ross. Pero, de nuevo, creo que no estamos obligados a responder en esa audiencia. Sí, me complace intervenir, Mike Boss, abogado municipal principal. Bueno, en cuanto al funcionamiento de la audiencia, he asistido a un par de ellas. Habrá mucha más asistencia del público de lo habitual. Los asistentes intervienen para expresar sus opiniones y, a continuación, los miembros de la comisión también intervienen, por lo que creo que sus comentarios, sin duda, pueden reflejar las opiniones de los miembros del público. Puede expresar su propia opinión, pero, por lo general, es como una sesión del ayuntamiento en la que se hacen comentarios.
para que usted los tenga en cuenta, pero no se espera que se responda individualmente a cada uno de los comentarios orales. Eso tiene sentido. Bueno, volveré ahora al tema de la tarifa fija frente a la tarifa volumétrica. Esa es mi última pregunta. Tengo curiosidad. Me ha parecido muy interesante el debate sobre la tarifa fija frente a la volumétrica y cómo se va a reflejar mejor la situación a partir de ahora. Ya sabe, el consumo. Pero, ¿el cambio en el porcentaje se refiere, por ejemplo, a la tarifa? ¿Está relacionado con la tarifa fija frente a la volumétrica? ¿Está cambiando eso porque están variando las tarifas fijas y las volumétricas o porque la tarifa fija se mantiene igual? Pero la tarifa volumétrica está aumentando y por lo tanto los porcentajes previstos cambiarían. ¿Tiene sentido? Creo que entiendo su pregunta. Así pues, el funcionamiento es el siguiente. Si uno de los porcentajes cambia, el otro también cambia, ya que se complementan entre sí. Por lo tanto, si uno de ellos se reduce, el otro aumenta. Pero, en nuestro caso, lo que hicimos fue reducir la cantidad fija. Creo que eso nos alinea mejor con la situación actual de las demás agencias en cuanto a la fijación de sus tarifas. Pero también sé que Brian sabe mucho más de esto que yo, así que le pediré que se encargue de este asunto. No, ha sido una observación muy acertada. Desde luego no nos propusimos ajustar las tarifas desde un punto de vista de fijación de precios. Empezamos porque el objetivo principal de fijación de precios era asegurarnos de que las tarifas estuvieran en consonancia con el coste de prestar el servicio que ofrecemos. Y ese era el objetivo principal en materia de precios. Así que colaboramos con el ayuntamiento para determinar las asignaciones en el análisis del servicio de agua y en el análisis de los costes del servicio de aguas residuales y, como resultado, el coste fijo que es necesario recuperar resultó haber disminuido con respecto a la situación actual. Así que, esos cambios se reflejan en él. Simplemente ha resultado ser una ventaja real para el cliente. Es un poco más baja y la configuración resulta algo más equilibrada. Bueno, hay una cosa que me parece estupenda al respecto. Es que permite a la ciudad, en el próximo estudio de tarifas, analizar no solo la diferencia entre las tarifas fijas y las variables, quizá los cambios que se produzcan en 5 años, sino que podremos ver los distintos componentes que se están asignando. ¿Cómo podrían ajustarse para que podamos asignar los costes de tal forma que se cubra tanto la demanda media diaria como la demanda máxima? Y hay costes asociados a los fijos, como la lectura de contadores, la construcción y ese tipo de cosas. Así que, ahora que este estudio ha concluido, estamos llevando a cabo el proceso de elaboración del informe y dentro de 3 o 5 años, en el próximo estudio de tarifas, podrán ver cómo pueden evolucionar esas categorías individuales con el paso del tiempo, lo cual en la comparación entre las tarifas fijas y las variables, de modo que dispondrá de otra capa de información adicional. En su registro de cara al futuro, para hacer un seguimiento de ello y ver cómo evoluciona la situación con el paso del tiempo, pero de nuevo, no nos propusimos cambiarlo desde el punto de vista de la política de precios, sino que en realidad esos fueron los resultados del análisis del coste del servicio, que mostraron que la recuperación de ingresos fijos debería reducirse ligeramente y que la recuperación de ingresos variables debía aumentar. Y, si me permite añadirlo, comisario Steinbaum, tenga en cuenta que nuestra tarifa actual data de 2017. Antes del programa de contadores acelerados, cuando la ciudad, ya sabe, la mayor parte de la ciudad no disponía de parquímetros. Ahora, la mayor parte de la ciudad cuenta con parquímetros, por lo que, ya sabe, hubo un error por mi parte. Sí soy Brian, pero había menos que recuperar, por la parte volumétrica, ya que no contábamos con tantos clientes en ese sistema. Así que ahora que la mayoría de nuestros clientes están en el sistema volumétrico, la recuperación procedente de ese sistema es mayor y la parte fija es menor. Gracias. Estaba escuchando el informe sobre ciberseguridad. Es un tema que me interesa muchísimo, muchísimo. Y sé que en el mes de mayo de 2020, 26, se publicó el informe de la galería. En el que el Congreso, a través de su organismo de control, afirmó que los piratas informáticos patrocinados por estados están atacando activamente los sistemas de control del agua y de las aguas residuales, y que el 70% de las empresas de suministro de agua inspeccionadas en el año 2024
incumplían las normas básicas de ciberseguridad. Además, las contraseñas predeterminadas no se habían modificado y no existían controles de acceso adecuados. Como antiguo oficial de la Policía Militar a nivel de batallón, simplemente tengo curiosidad. La estructura de tarifas. ¿Incluye una partida específica para proteger nuestros sistemas de control del agua frente a ciberataques o es que esa partida no cuenta con financiación? Recuerdo que mencionó que había que dejar de lado ciertas cosas debido a la falta de fondos, pero creo que algo como esto sí lo está. Ya sabe, es algo que suele llamar la atención, también a nivel federal. ¿Existe, pues, alguna función que esté desempeñando el gobierno federal en la que la financiación que usted observa sea una carencia que pueda subsanarse sin que ello suponga ninguna sanción? Para los ciudadanos de Sacramento, ¿o existe una situación diferente en la que ya contemos con un presupuesto que está destinado a esto, verdad? Así que se trata de un trabajo continuo, tal y como he mencionado. Todos los días somos un equipo de personas dedicadas a mantener nuestra red segura y contamos con evaluaciones realizadas por terceros. Hace muy poco, ya sabe, hemos completado una evaluación de ayer a través de este programa. Esto se lleva a cabo cada 5 años y por lo tanto contamos con un contrato de seguimiento. Actualmente está en marcha con varios proyectos. Acabamos de celebrar una reunión para evaluar los avances. Esta mañana con nuestro contratista para abordar las recomendaciones, pero todas las evaluaciones realizadas por terceros que hemos tenido han sido, ya sabes, son cosas sin importancia que tenemos que ajustar. Y bueno, esa es la cuestión. Como he dicho, nos hemos ocupado del perímetro, ¿verdad? Así que no tenemos ningún dispositivo conectado a Internet, ¿verdad? Por eso, toda nuestra seguridad perimetral fue lo primero que abordamos tras llevar a cabo este proyecto. Y por lo tanto, y recientemente se ha llevado a cabo una auditoría interna a cargo de la Oficina de Auditores Municipales. Hubo algunos aspectos menores que tuvimos que abordar. Ya sabe que todo esto es importante ya que contamos con información confidencial y no queremos que ese tipo de datos que podrían revelar alguna de nuestras vulnerabilidades se hagan públicos. Pero nos las tomamos muy en serio y las abordamos. Y, como sabe, hemos hablado del mantenimiento aplazado, ¿verdad? Así que eso es algo que puedo decir sobre este departamento. Siempre hemos contado con un apoyo extraordinario en lo que respecta a reconocerlo. ¿Cuáles son las prioridades? Así que, tal y como se plantea la pregunta, ¿cómo pasamos de tres prioridades a una? Y cuando se plantea algo así, a veces hay otros proyectos que deben aplazarse o que deben integrarse en el sistema. Estamos analizando los proyectos y diciendo, de acuerdo, estas son las cuestiones que están protegidas por el cortafuegos. Exacto, son cuestiones que debemos abordar, pero primero hay que ocuparse de las prioridades. Por lo que puedo decir que ya hay fondos destinados a este caso, pero solo depende de que seamos capaces de llevarlas a cabo correctamente e implementar todas las recomendaciones. Ese es realmente el objetivo. Así, le agradezco eso, porque ahora se está prestando más atención al tema, ya que vemos en las noticias muchos de los ataques ciberterroristas de todo tipo. Además, ahora estamos viendo más información que está revelando nuestro gobierno a través del FBI sobre cómo se están frustrando ataques y se están protegiendo diferentes infraestructuras críticas. Sistemas de abastecimiento de agua en todo Estados Unidos. Sí, de acuerdo. Gracias por la pregunta. Y creo que, tal y como ha mencionado Roxanne, algunas de estas mejoras deben llevarse a cabo también directamente en cada una de las instalaciones. Por lo que es ahí donde se están llevando a cabo, por ejemplo, las mejoras propuestas en las estaciones de bombeo y algunas de las reparaciones adicionales en las instalaciones. Bueno, todo ello también forma parte de la estrategia global de SCADA, así que todo está integrado en ella. Gracias, señor concejal Everly. Nelson. Tengo varias preguntas. Gracias. Director Fedal y señor Bass, una presentación muy buena. Estoy intentando refrescar la memoria y remontarme al mes de agosto.
a esa época para recordar muchos de los detalles. Por lo tanto, muchas de nuestras preguntas servirán para aclarar algunos de esos puntos, si no les importa dedicarnos un poco de tiempo. Y señor Bass, tengo algunas preguntas más para el señor Rapp, así que estoy echando un vistazo a la diapositiva número 6. Su presentación no estaba numerada, pero le he asignado el número 6, el quinquenal. Previsión hídrica, y bueno, estoy echando un vistazo al saldo final del fondo. ¿Existe alguna cifra objetivo que, en esencia, pretenda cubrir el flujo de caja de estos ingresos y gastos para la financiación? ¿Qué situación de equilibrio en la financiación desea alcanzar cada año? ¿Puede encargarse usted de eso? Es una buena pregunta y se trata de un equilibrio, ¿verdad? Porque si recaudamos de más, ese saldo aumenta. Pues eso, en primer lugar, tenemos que asegurarnos de que podemos financiar nuestra reserva operativa de 120 días. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, esa reserva de emergencia. ¿En serio? Contamos con esta política de reservas específicas. Es la que aprobó el Consejo y que lo detalla todo. ¿Cuáles son los requisitos de nuestras reservas? Y como ha mencionado Dalia, es de vital importancia desde el punto de vista de la financiación. Tenemos una reserva para el agua y las aguas residuales. Y informamos periódicamente a las agencias de crédito, a través de la Oficina del Tesoro, sobre nuestra situación con respecto a ese diferencial. Por lo tanto, no puedo facilitarle una cifra concreta en este momento, pero puedo decirle que el objetivo es asegurarnos de que lo consigamos. Lo diré en lo que respecta a las aguas residuales. Con la propuesta que tienen ante ustedes. No lo conseguiremos. Seguimos esforzándonos por alcanzar nuestros objetivos de reserva, pero para lograrlo, gran parte de ello requiere ajustes sustanciales en las tarifas. Creo que podremos lograrlo en lo que respecta al agua. Pero también es una de las razones por las que hemos podido aguantar tanto tiempo desde nuestra última revisión de tarifas. El ajuste se debe a que hemos contado con un saldo de fondos y hemos aplicado la política de reservas para garantizar que podamos cubrir todos nuestros gastos. Si fuera necesario, se trata, por tanto, de un equilibrio. Pero sin duda, debemos asegurarnos de reforzar nuestras políticas de reserva, tanto para el agua como para las aguas residuales. ¿Se refiere al agua? Estoy analizando la línea del déficit actual aquí en Ampli y veo que el agua supone un problema más grave que el déficit actual de las aguas residuales. Si me permite intervenir, creo que ambos son igual de graves. Esto solo refleja que el fondo del agua es un fondo de mayor cuantía. Por lo tanto, el fondo de aguas residuales es más reducido, pero ambos están en números rojos, y yo diría que son igualmente críticos. De hecho, si nos fijamos en el mantenimiento diferido de las aguas residuales, es mucho mayor debido al sistema combinado y a su antigüedad, así como a cualquier fallo que se produzca en nuestro sistema combinado. Por ejemplo, seguirían siendo igual de catastróficas que un fallo en el suministro de agua de Maine o un problema en la planta de tratamiento. Por lo tanto, diría que ambos son igualmente críticos, solo que uno es un fondo más grande y el otro más pequeño, señor comisionado. Si me permiten añadir algo más sobre los últimos años de esa previsión de aguas residuales, ya he avanzado a la diapositiva siguiente. Hemos logrado minimizar el déficit en los años posteriores. Como puede observar, el déficit se reduce de 5,3 a 5 y finalmente a 1, de 1,8 a 1,7, y eso se debe a la supresión de las aportaciones del programa ZIP. Así pues, hemos eliminado la financiación de las contribuciones ZIP, así que para poder salir adelante. De hecho, hemos reducido la cuantía de la financiación en esos años posteriores, en esa previsión quinquenal, para que podamos mantenernos. Ya sabe, a flote, y luego, en la fila de otras fuentes de financiación, ¿podría recordarme cuáles son las que tiene? Me gusta mucho el agua. 26. 29. Y luego, en el ámbito de las aguas residuales, en el ejercicio fiscal 26, ¿a cuánto ascienden las reservas? Sí, así que para el 29. Eso supone la eliminación total de nuestra reserva ZIP para ayudar, equilibrar las cuentas.
Otras fuentes y usos, así como otros ejercicios, podrían corresponder al uso de esas reservas. También podrían ser ajustes contables realizados a lo largo de un año, que se reflejan como otras fuentes y usos. No puedo pronunciarme específicamente al respecto. Punto 9 o el punto 4, tal y como lo veo aquí. Pero, sin duda, podemos darle seguimiento a esa información. Pero puedo decirle que ese 25.5 es la defensa de nuestra reserva de código postal. ¿Podría, por favor, explicar con más detalle la lógica de esos fondos de reserva para inversiones de capital? Correcto, así que estos momentos concretos, o al menos así lo establece la política de reservas designadas, indican que debemos disponer de un año. Un mínimo de un año de financiación de nuestro programa de inversiones en la reserva. Por lo tanto, nuestro programa de inversiones de 0,5 millones de ese año, con el fin de mantener esas mejoras en marcha y de nuevo volvamos a los, ya sabes, 175 millones de dólares en mantenimiento diferido. Esto nos permite seguir avanzando en dichos proyectos al agotar por completo la reserva. Pero creo que lo que se observa en la página 29 se debe al déficit continuado que estamos registrando, al hecho de que no estamos obteniendo ingresos suficientes para cubrir nuestros gastos. Básicamente, tendríamos que recurrir en gran medida a esa reserva del plan de inversiones CIP, solo para poder obtener fondos suficientes con los que llevar a cabo todo lo que queremos hacer en el año 9. Entonces, estoy en lo cierto al suponer que, tras esta previsión de 5 años, es posible que sigan necesitando una reserva CP en algún periodo futuro de 5 años, o es que ésta desaparecerá por completo. No estoy seguro de entender el pregunta, pero voy a añadir esto y usted puede corregirme. Pues este proceso de tasas permite que la reserva vuelva a alcanzar su nivel mínimo. Obviamente, la esperanza es que no tengamos que recurrir a ello. Ese mecanismo existe en la política de reservas. Pero, como ya hemos mencionado, con respecto a ese punto, el mantenimiento diferido asciende a $1.000 millones. Ya sabe que basta con un solo proyecto, un solo fallo. Eso supone, como saben, millones de dólares. Eso no está previsto en nuestro presupuesto. Y esos son los casos en los que tendríamos que recurrir a esa reserva para sufragar los gastos. Sí, así que si surgiera una emergencia o una reparación, por ejemplo, y cosas por el estilo, recurriríamos a esos fondos. Pero estoy de acuerdo con David. El objetivo es restablecerla para que cumpla con nuestra política de reservas y, a continuación, mantenerla en ese nivel en la medida de lo posible. Comisionado Ocean, permítame refrescarle la memoria, ya que tratamos este tema hace varias reuniones y estoy totalmente de acuerdo con la operación y el aspecto del ZIP. Pero me gustaría recordarle que la razón por la que queremos reestructurar nuestra política de reservas es que nuestra calificación crediticia depende de ello. Por lo tanto, como Departamento de Servicios Públicos, que depende de nuestra calificación crediticia, necesitamos tener más oportunidades de conseguir mejores tarifas para lograr un mayor ahorro para nuestros usuarios. Por lo tanto, en lo que respecta a la reserva, como pueden ver, esta está funcionando tal y como debe, ya que, de no contar con ella, no podríamos cubrir la diferencia entre 26, 20 y 29. En segundo lugar, quiero refrescar mi propia memoria y recordar los años. ¿Cuál fue la razón por la que creamos la reserva cuando empezamos hace muchos años? Partíamos de un nivel AA y hemos logrado alcanzar un AA+ y un AA estable, tanto para la reserva de agua como para la de aguas residuales. Esto supone un avance significativo en la gestión del Departamento de Servicios Públicos, logrado gracias a la colaboración con la Tesorería Municipal. El impacto no solo afecta al funcionamiento, sino que también supone un avance significativo para nuestra capacidad de endeudamiento futura, que se vería considerablemente reducida si no lográramos restablecer la reserva al nivel al que nos comprometimos. Mercado de bonos. Eso es lo que vamos a hacer. Así pues, ese es el tercer aspecto de lo que David y el rector les han mencionado. Muy bien, le agradezco esa aclaración. Tengo otra cosa que compartir con ustedes. Usted ha mencionado la muerte. Necesito otra aclaración. Y se trata de una especie de práctica empresarial habitual a la hora de afrontar la muerte. Y podría ayudarme a aclarar esto de nuevo. Quizá ya lo haya mencionado en reuniones anteriores, pero me gustaría que me lo aclarara de nuevo. ¿Suelen recurrir a eso como método de financiación?
Se financian estas mejoras de esta forma o se deducen del Fondo Común de Financiación a medida que se construyen estos proyectos o se llevan a cabo estas mejoras. Me complace poder ofrecerle esta aclaración. Recuerdo que ya mantuvimos esta conversación anteriormente. Nuestro objetivo es asegurarnos de que aplicamos el ajuste de tarifas adecuado para respaldar nuestras operaciones. Pero si me permiten aprovechar esta oportunidad, es decir, si contáramos con un proyecto Water Plus, no hay forma de que podamos financiarlo con las cuotas de nuestros abonados. Financiar es exactamente como si tuviera una hipoteca en casa. Mi sueldo mensual no me permitiría pagar 300 o $1000. Hipoteca. Así que tengo que acudir al banco. El ayuntamiento tiene que hacer lo mismo. Y eso es, quiero asegurarme de que... Entiendo su pregunta. ¿Se trata de una decisión deliberada por parte de la empresa de servicios públicos? No tomamos decisiones arbitrarias sobre cómo financiar un proyecto concreto. Se trata de un proceso de deliberación exhaustivo entre el Departamento de Servicios Públicos y la Tesorería Municipal, ya que nuestra estructura tarifaria no nos permite hacer frente a inversiones de gran envergadura, lo cual nos lleva a otra cuestión. Sí, y se trata del calendario de estas mejoras. Usted tiene una previsión a 5 años. Es el plazo previsto, y usted ha calculado los gastos previstos a lo largo de esos 5 años para estas mejoras. ¿Qué parte de esto se puede llevar a cabo simultáneamente en el mismo momento, en lugar de escalonar los proyectos a lo largo del tiempo? ¿Podría refrescarme la memoria al respecto? Sí, yo empezaré y luego quizá pida a alguien de ingeniería que intervenga, que venga a ayudarme con esta respuesta. Pero diría que, sin duda, no vamos a tener todos los proyectos en marcha al mismo tiempo. Los escalonaremos. Eso dependerá de la prioridad de los proyectos. Y otros factores que influyen, por ejemplo, si se trata de cumplir con la normativa o de algo por el estilo. Eso es fundamental. Entonces, esos probablemente avanzarán más rápido. Habrá proyectos como Water Plus. Por ejemplo, la primera fase asciende a casi $400 millones. Eso no va a suceder en el primer año. Tendrá que hacerse más adelante, ya que necesitamos constituir una reserva para poder finalmente emitir bonos para financiarlo. Así que es probable que eso suceda. Ya sabe, más adelante, dentro del ciclo de 5 años, quizá incluso en el próximo ciclo de tipos de interés. Pero, ¿cómo puede saber más al respecto? Se lo comunicaremos en cuanto surja la ocasión. Permítame recordarles algo a los miembros de la comisión. Brian Bass abordó en su presentación, cuando analizamos nuestro mantenimiento diferido y nuestro mantenimiento diferido de alta prioridad, que constituye la prioridad número 3 en lo que respecta a lo que intentamos lograr con nuestro ajuste de tarifas, por lo que muchos de estos proyectos se han pospuesto hasta los últimos años de este ciclo tarifario, simplemente porque debemos garantizar la continuidad de las operaciones. Debemos asegurarnos de que nuestros ingresos y gastos solo para las operaciones actuales puedan mantenerse y, además, de las pólizas de reserva. Ya sabe, las obligaciones derivadas de las pólizas. Tenemos que asegurarnos de que estén cubiertas y, por lo tanto, cuando no puedo pronunciarme necesariamente sobre las prioridades, pero sí puedo referirme al estudio de tarifas. Tuvimos que aplazar muchos proyectos hasta la última parte del ciclo. De este modo, los ingresos pueden acumularse para proporcionarnos financiación adicional con la que sufragar dichos proyectos, pero es fundamental que se cumplan primero esos objetivos iniciales. Estoy seguro de que al formar parte de un departamento de ingeniería de servicios públicos, quería aportar algunos detalles sobre cómo se planifican los proyectos de ingeniería para que nuestros gestores del Fondo SIP de Ingeniería puedan tenerlos en cuenta. Tienen a Roxanne y a Michelle, que se encargan de las aguas residuales y del agua. Tienen un plazo de 30 años, así que elaboran un plan, lo que consideramos que son nuestras necesidades, basándonos en los datos. Los datos que hemos recopilado durante 30 años los utilizamos para la planificación de tarifas y para fines de planificación en general. A continuación, nuestro equipo financiero les facilita una serie de cifras correspondientes a nuestro periodo de 5 años
y eso es lo que ha podido ver en la información presupuestaria que le hemos facilitado junto con el presupuesto. Este acaba de ser aprobado por el Pleno. Así pues, analizan una visión general quinquenal basada en esos 30 años. Esto es lo que consideramos que son nuestras necesidades. Las estimaciones son más precisas en los primeros años y son mucho más generales en los demás años. Pero luego tomaré esa información y analizará los fondos de que disponemos para cada periodo concreto dentro de ese plan quinquenal, teniendo en cuenta nuestras prioridades. Adaptarán los proyectos a la financiación de la que disponemos realmente y a los aspectos que tenemos en cuenta. Ya hablamos con ustedes el año pasado en algunas de estas reuniones, pero he hecho un vistazo a la evaluación del estado de nuestras instalaciones. Analizan el nivel de criticidad de nuestras instalaciones. Analizan qué proyectos de emergencia hemos tenido, qué nuevos requisitos normativos han surgido y colaboran con nuestras propias divisiones. Van a intervenir y a reorganizar los proyectos. Así que creo que cuando me preguntó si lo hacemos todo a las 11 o si se escalonan, sí, se realizan de forma escalonada. Así que todo el tiempo. Están realizando ajustes. Así que cada año presentarán al Pleno un resumen quinquenal. El primer año es aquel en el que realmente tenemos previsto ejecutar lo previsto y, a partir de ahí, en función de la información recopilada y de lo que vaya sucediendo en el sistema, realizarán esos ajustes, y esa cifra de mantenimiento diferido de la que tanto hablamos se debe a lo ocurrido a lo largo del tiempo. No hemos contado con fondos suficientes para adelantarnos a todas las reparaciones que necesitan nuestros activos y, por lo tanto, las obras se van posponiendo porque no disponemos de los recursos necesarios. Y por lo tanto, esa cifra sigue aumentando. Gracias. Voy a formular otra pregunta de seguimiento. Iba a preguntárselo a Brian Bass, pero estaba echando un vistazo a la parte de la presentación sobre el proceso de priorización, prioridad 1, prioridad 3, y, por lo que he podido ver en reuniones anteriores, parece que han realizado una evaluación de una reevaluación de dónde deben destinarse los gastos, y lo han incluido en su previsión. Parece que han reducido las cifras. En parte sí, creo que eso es lo que quería decir con su comentario anterior. Significa eso, pues, que esta previsión a 5 años se centrará realmente en las partidas de prioridad 1. Hay un par de aspectos diferentes al respecto. Las partidas de esta diapositiva abarcan todo el departamento, por lo que incluyen la dotación de personal. Las incorporaciones. Analiza los costes operativos en todas las divisiones del departamento e incluye los costes del SIP. Así que todo está incluido ahí, por lo que, volviendo a su comentario sobre los 426, el total se reduce a 55. Se especifican estos datos en las presentaciones anteriores que ha realizado, que figura actualmente en la lista de prioridades críticas número 1, donde podemos consultarla. Así pues, identificamos el número de proyectos por fondo y por prioridad. No disponemos de... No hemos hecho pública una lista de los 426 proyectos y los 55. Hemos facilitado ejemplos de proyectos. Cuando estuvimos aquí en octubre y diciembre, mencionamos algunos ejemplos concretos de algunos de los proyectos de mayor envergadura, pero no lo hemos hecho. Les hemos mostrado los detalles de los 155. Y lo que quiero decir es que hemos intentado reflejar algunas de las categorías en las diapositivas anteriores, tal y como comentamos anteriormente, concretamente en lo que respecta al SIP. Al menos hemos intentado ofrecer un resumen de cuáles son esas categorías y, a continuación, Michelle y Roxanne han aportado algunos ejemplos concretos de lo que podrían ser, de modo que es algo así como, sin enumerar todos los que ya sabe, y 55, como se ha dicho, incluye otros aspectos además de SEAP, aunque en este caso nos centramos específicamente en SEAP. Así es más o menos como intentamos compartir esa información. Sí, creo que sería de gran ayuda disponer de eso. Me refiero a que ha seguido un proceso para delimitarlo, lo cual indicaría cuáles considera que son las prioridades. Creo que sería bueno que el organismo dispusiera de esa información. Tengo algunas preguntas más. Iba a preguntarle algunas de estas cosas al señor Bass, pero me gustaría, en cierto modo, pasar a él en este momento, pero luego volveré a usted. Sobre otras preguntas, ¿le parece bien? Bueno, señor Bass, le agradezco su presentación. Es solo por curiosidad. ¿Cuál es su...? Usted había afirmado que lo había hecho.
estudios similares para varios ayuntamientos y supongo que una de las preguntas que tengo es, ¿hubo algún estudio de tarifas en el que se recomendara un aumento de las tarifas que no fuera aprobado por otros ayuntamientos? En su mayor parte, el proceso tiene lugar antes de la notificación de la propuesta, así que elaboraremos un plan financiero y presentaremos los aumentos de tarifas recomendados, tras lo cual mantendremos un debate como este. Ha habido casos en los que, por ejemplo, quizá nos enfrentamos a una serie de subidas de tarifas en las que, por la razón que sea, el ayuntamiento decidió optar por un aumento algo menor. Bueno, eso es, sin duda, es posible. También hemos tenido algunos casos similares a este. No hubo ningún aumento de las tarifas durante varios años. Sin duda había una gran necesidad de inversión, y con el fin de, presentamos un par de escenarios de aplicación por fases para la tarifa, similares a este, en los que teníamos las alternativas 1 y 3, y nuestras recomendaciones. Y, a continuación, el ayuntamiento seleccionó una de esas alternativas, como suele ser habitual. Solemos presentar más de un plan financiero, y así ocurrió en este caso. Así pues, contábamos con diferentes opciones de escenarios de aumento. Y, a continuación, el ayuntamiento puede seleccionar el escenario con el que se sienta más cómodo. Así que nosotros hicimos lo mismo aquí que en otros lugares. Así pues, había más de una opción sobre la mesa. Muy bien, así que en su estudio, ¿en qué medida participó usted en el establecimiento de las prioridades del 1 al 3? ¿A qué abarca su análisis? ¿Aportó alguna información a este proceso en el marco de los estudios? ¿Los estudios estaban más familiarizados con los proyectos? Y con las necesidades, por lo que la ciudad estableció las prioridades. Así pues, si volvemos a las revisiones de los fondos de agua y de aguas residuales, en las que analizábamos la necesidad total de cada uno de los fondos. 11. Una vez identificada la cifra total, colaboramos con el ayuntamiento para elaborar las previsiones. ¿Cuáles serían los aumentos de tarifas propuestos para hacer frente a todas esas necesidades? Pero si recuerdan de la revisión de los fondos, los aumentos de tarifas necesarios para cubrir todas esas necesidades, las prioridades 1 y 2 entre otras, suponían en la lista combinada incrementos superiores al 50% en un par de años, por lo que el ayuntamiento se dio cuenta de que, como saben, era una propuesta inviable y en lugar de atrincherarse y decir, ¿sabe qué? Aún no hemos aplicado ningún aumento. Necesitamos una subida de tarifas. Hay un mantenimiento atrasado y hay que avanzar en esa dirección. Se pusieron manos a la obra para ver cómo podemos mitigar estas subidas de tarifas y hacer frente a esta necesidad de inversión para poder mantener este nivel de servicio. Así pues, transcurrió bastante tiempo desde esa revisión del Fondo del Agua hasta que comenzó este proceso de estudio, durante el cual el ayuntamiento se dedicó realmente a esos puntos 1 y 3. Así pues, cuando se inició este proceso de estudio, pudieron facilitarnos, digamos que, oye, ya sabe que hemos estado trabajando en la necesidad desde entonces, y este es el punto de partida. Queremos empezar por esta prioridad número 1 y ver, ya sabe, cómo afecta eso a nuestros aumentos de tarifas en este momento y, por lo tanto, el proceso de prioridades, el estudio, lo que se hizo en el estudio, pero colaboramos con ellos para ver cómo se mitigaron los casos de radio gracias a su arduo trabajo, con el fin de dar un impulso real que nos permita avanzar en la redacción. Un informe sobre el estudio de tarifas. Solo podemos seguir adelante con uno de ellos. Ya sabe, un escenario. Así que tuvimos que tomar esa decisión para poder cumplir con los plazos de nuestro calendario. Teníamos que tomar una decisión con una cifra que consideráramos que pudiéramos respaldar y que podamos presentar una cifra que concilie tanto nuestra necesidad de conseguir el aumento de tarifas y, al mismo tiempo, que tenga en cuenta la asequibilidad. Somos conscientes de que ya ha habido un aumento hace mucho tiempo y que para volver realmente al nivel que necesitamos, es posible que tengamos que aplicar un par de subidas de tarifas, de subidas de tipos. Por lo tanto, hemos tenido que tener en cuenta numerosos factores. Y finalmente tomamos la decisión de seguir adelante con las cifras que ven hoy. Pero necesitábamos contar con un escenario definido para poder seguir adelante con el desarrollo y que nos ayudaran con un estudio de tarifas, que luego pudiéramos utilizar para nuestras notificaciones y todo lo demás,
ya que no podemos realizar cambios. No queremos modificar las cifras que hemos publicado en el octavo aviso. Podemos ir más allá, obviamente también podemos bajar, pero sea cual sea la cifra que presentáramos al público, queríamos mostrarnos unánimes y tener una cifra con la que básicamente se pudiera trabajar sin más, así que teníamos que tomar una decisión. Y eso es lo que hicimos, comisario Olson. Una cosa más, es que ha pasado mucho tiempo desde que todos ustedes vieron las revisiones de los fondos. De eso hace ya más de un año. Pero, solo para refrescarles la memoria, esos 3 planes financieros que Brian mencionó para cada fondo. Algunos se acercaban al 100%, casi el 100%, en cuanto a recomendaciones, y de nuevo cada uno de esos planes presentaba un nivel diferente de, ya sabe, financiación de las necesidades. Pero, volviendo a Dolly y al proceso por el que pasamos, ya sabe, nosotros sabíamos que no podíamos ofrecer algo así. Simplemente no era asequible. Y por eso ese proceso de establecimiento de prioridades fue tan importante. Así pudimos llegar a una propuesta que pudiéramos justificar ante el administrador municipal y ante la ciudadanía. Sí, le agradezco que haya dado más detalles al respecto. Concejal Olson. Quiero darle las gracias por sus comentarios. Hay otros 2 concejales que también quieren intervenir, así que le agradecería que esperara con sus preguntas hasta que hayamos dado la palabra a los demás. A ver si puedo volver sobre este tema más adelante. Tengo varias preguntas más. Sí, por supuesto, vicepresidente Nelson. Ha habido otras empresas de servicios públicos en California que, en el proceso de subir las tarifas mediante una propuesta, han sido objeto de litigios con resultados muy diversos. Algunas de sus tarifas han sido anuladas durante el proceso y me pregunto si alguien de la ciudad podría explicar cómo se está defendiendo la ciudad de forma proactiva ante la posibilidad de un litigio. Supongo que esto es solo mi opinión personal y en mi ámbito de competencia. Dejaré que sean los expertos quienes se pronuncien al respecto, pero esa es una de las razones. Hemos optado por contar con un análisis jurídico externo especializado en procesos de aumento de tarifas. Ella revisa los supuestos en los que se basa el estudio. Analizó diferentes parámetros y, básicamente, nos presentó unas recomendaciones y aspectos que sí tuvimos en cuenta, entre ellos cómo estamos llevando a cabo la construcción de nuestra planta de tratamiento de aguas residuales. Por ejemplo, nos dio algunas recomendaciones al respecto que pudimos incorporar. Así pues, estamos tratando de asegurarnos de que cumplimos sin lugar a dudas todos los requisitos desde el punto de vista normativo, para que sea legalmente defendible y no haya lagunas en el proceso. Pero, dicho esto, Brian o Mike, les cedo la palabra por si tienen algo que añadir. Solo añadiré algo muy rápido. El ayuntamiento contrató a Jarvis y le pagó para que realizara una revisión. Lo hicimos cuando pusimos en marcha el proceso de estudio. Señalamos desde el principio que sería conveniente contar con el análisis jurídico, antes de que los redactores elaboraran el borrador, por lo que el ayuntamiento actuó con mucha prudencia al asegurarse de que así fuera. A principios de primavera mantuvimos numerosas y fructíferas conversaciones con ellos. Recibimos sus comentarios y los tuvimos en cuenta, en lugar de esperar a que los informes estuvieran redactados para obtener entonces el dictamen jurídico. Así pues, el ayuntamiento no solo ha contratado una revisión jurídica externa, sino que su propio departamento jurídico interno también pudo aportar sus comentarios y sugerencias para ofrecer mayor seguridad a la ciudad. Y solo añadiré que no estamos llevando a cabo obras de conservación, lo cual ha sido una fuente importante de litigios, así que eso es algo a tener en cuenta. Es algo que estamos evitando. Gracias por su aportación. Creo que mi única otra pregunta era que, según tengo entendido, el componente de costes fijos de la tarifa propuesta se refiere a gastos que tienen un coste fijo. Independientemente de la cantidad de agua que se consuma, por ejemplo, los sueldos del personal o las tuberías, ya no se utilizan las tuberías. Ya sabes si se consumen galones, ¿verdad? ¿Podría ayudarme a comprender mejor cómo definen qué aspectos cuantitativos o cualitativos constituyen un coste fijo frente a uno volumétrico? Lo segundo se explica por sí mismo, pero ¿se trata simplemente de todo? No se trata de la cantidad de agua que consume. Tendré una respuesta para esta pregunta, por supuesto. Así que simplemente deme un ejemplo general del proceso. Empezamos hablemos desde el punto de vista operativo. Analizamos todos los gastos de explotación según el plan de cuentas y dentro de cada cuenta del plan. Hay descripciones y colaboramos con el ayuntamiento para comprender a qué se destinan los fondos.
Así, algunos de ellos están directamente relacionados con las fuentes de abastecimiento de agua, mientras que otros están directamente relacionados con el transporte y distribución del agua, y otros de los costes del presupuesto de explotación están relacionados con las infraestructuras. Por lo tanto, la forma de recuperar los costes relacionados, por ejemplo, con las fuentes de abastecimiento o con el transporte y la distribución, se basa más en el volumen. Así pues, se recuperarían esos costes de esa manera, en lugar de como un coste. Eso es más. Se trata de gastos fijos, como el del edificio o la lectura de contadores, que se calcularían por cuenta y, por lo tanto, dependerían de las unidades asociadas a su ubicación. Determinarían, como sabe, cuántos costes se recuperarían mediante la tarifa volumétrica frente a cuántos se recuperarían a través del cargo fijo, ya que se trataría de una recuperación por cuenta. Esta reunión, la lectura, la emisión, la elaboración de ese tipo de cosas, y así es más o menos como llegamos a cada una de esas categorías desde una perspectiva muy general, por así decirlo. Si me lo permiten, podría ofrecer quizá un ejemplo, y usted puede corregirme si me estoy desviando del tema. Pero, en cuanto a las tarifas fijas frente a las variables, tengo entendido que, por lo general, si se divide el bajo coste del agua entre un servicio y un bien, la tarifa fija le cobra por el servicio de llevarle el agua, todo lo que se necesita para hacer funcionar el sistema hasta que llega a su vivienda, y la tarifa volumétrica se basa en la cantidad que consume, es decir, por galón o por HPF. Esa es la cantidad que consume, mientras que el coste fijo corresponde al servicio de suministro para hacerle llegar el agua limpia, y eso se calcula en función del tamaño de su contador o de su cuenta comercial, independientemente del tipo de cuenta de cliente que tenga. Tendrá que hacerse cargo de ello. No, está muy bien, de acuerdo. Sí, creo que desde el punto de vista de un experto es un poco difícil de traducir. A veces, algo más, así que creo que lo dejaré así. Gracias. De acuerdo. Comisario Cook, gracias. Solo quería aclarar la calificación crediticia actual de los bonos del departamento. Sí, señor comisionado. Adelante. Estoy listo para responder a su pregunta. ¿Cuál es nuestra calificación actual? ¿Calificación crediticia? Oh, lo siento. No lo he oído. Sí. En el caso del agua es una EAA positiva, lo que nos da la posibilidad de pasar a AAA, que es la máxima calificación. Y así ha sido desde el año 2016. Hemos estado trabajando con AINCO para alcanzar la EAA+, que es la máxima calificación de su sistema de calificación de bonos. Creo que la EAA positiva nos brindará esa oportunidad cuando consigamos un severiano. La evaluación de la agencia de calificación crediticia. Ellos determinarán si contamos con un nivel estable de ingresos, que se sitúe dentro de la categoría estable. Ingresos. Este proceso es importante, ya que usted y el presidente nos están ayudando a garantizar una capacidad constante para sufragar los costes de una obra, lo que significa que, si no contamos con un ajuste constante de las tarifas, eso supondrá, en una situación bastante difícil, al Departamento de Servicios Públicos. Y, por el contrario, si no contamos con un flujo constante de ingresos derivado de las tarifas, estaremos generando deuda o creando crédito. Probablemente volveremos al nivel más bajo, como ya sabe. Eso es para el agua, y en el caso del agua es el doble de estable. Así pues, estamos generando crédito en ambos casos. Gracias, concejal Cook. Y luego tengo algunas preguntas. Creo que también hemos recibido una hoja de intervención de última hora. Y no quiero... También me gustaría responderle a usted, comisario Olson. Así que... Creo que, partiendo de la conversación sobre los tipos variables y fijos, he oído un par de razones diferentes por las que esa proporción ha variado, y me gustaría dar la oportunidad de aclararlo. Sé, por mi experiencia con las tasas fijas y variables, que la tendencia hacia una tasa más variable suele estar orientada a enviar señales de precios y a dar a los clientes más capacidad de decisión para que comprueben si están consumiendo más. Esto les ofrece un mayor incentivo para ahorrar agua. ¿Es esa más o menos la motivación o la política que subyace a ese cambio? También he oído a David mencionar que ahora hay más contadores instalados en la ciudad, por lo que vamos a recaudar más dinero. Creo que, por lo que hemos oído en las presentaciones, se trata de la parte fija del sistema. Es esta la que necesita más financiación y apoyo, por lo que me encantaría que me explicaran por qué se ha producido ese cambio en los porcentajes en ese sentido. Así que empezaré yo y después, Brian, no dude en intervenir. Bueno, pues esto.
esta pregunta se utilizó para hacer una propuesta. Ellis y el Consejo Jurídico Externo. Así pues, el proceso de análisis del coste del servicio consiste en demostrar cuáles son los costes proporcionales en función del funcionamiento del sistema. Por lo tanto, no abordamos esto con la intención de crear más capacidad para una variable. No podemos hacerlo. Eso va en contra de la propuesta. Así que se basa únicamente en el coste del servicio y en lo que ha mencionado Brian, los costes fijos frente a los variables. Por lo tanto, tiene que basarse en el coste del servicio. Se llega a unas tarifas por tramos, y creo que ya habíamos hablado de esto un poco antes. Ahí es donde normalmente se entra en algo así como, ya sabe, ¿cómo se llama? La demanda. Una parte de ella. Utilicé una palabra y ahora no me viene a la mente. Señalización de precios. Sí, así que supongo que la cuestión es que nosotros simplemente no lo planteamos así porque eso no es lo que nos permite hacer. Brian, creo que lo estoy estropeando todo. Pero diré que eso ha venido de fuera de nuestra organización. Asesoría jurídica. Quizá usted pueda dar más detalles, Brian, sobre los porcentajes concretos. Sí, tiene razón. Y, como ha señalado, ha planteado una cuestión muy acertada. Si nuestro objetivo de precios fuera la gestión de la demanda y enviar una señal de precios orientada a la conservación, entonces la recomendación se centraría en una tercera estructura, en la que la primera habría un uso centralizado del agua y la segunda cubriría una parte del riego y por último la tercera se centraría en esa señal de precios. Pero ese no es el caso. Aquí tenemos una estructura tarifaria uniforme. Y tal y como he dicho, no hemos indicado que se vaya a ajustar la recuperación fija frente a la variable. Hemos asignado el coste y la recuperación relacionada con los ingresos o con el volumen. Simplemente hemos mostrado que se trata de un ligero cambio con respecto a la situación actual en lo que respecta a la parte fija. Lo mejor es que, ahora que se ha completado el proceso de estudio de la carrera, pasaremos a la siguiente fase. Siempre que eso ocurra, dentro de 3 a 5 años, podrá consultar los parámetros de demanda media diaria y de demanda máxima diaria, así como los costes que se están asignando. ¿Ha habido algún cambio al respecto o sigue siendo igual? Me imagino que estará bastante cerca de la situación actual, ya que han pasado varios años desde que se realizó el último anuncio. Y el comisario Evans, el presidente Evans, bueno, si me permiten añadir algo, y Brian, creo que usted nos ayudó con esto. La mayoría de las empresas de servicios públicos aspiran a una recuperación del 30% de los ingresos fijos. Así que, incluso por encima de lo que la mayoría de las empresas de servicios públicos se proponen en lo que respecta a la recuperación de los costes fijos. De acuerdo, correcto. Y también tengo curiosidad. Sacramento ha crecido mucho. Ha habido un gran desarrollo. ¿Se traduce este aumento de tarifas de alguna manera en tasas de impacto para las nuevas promociones inmobiliarias con el fin de respaldar el sistema existente en el que todos estamos invirtiendo? Este gran aumento no tiene ningún impacto en... Este aumento no tiene nada que ver con las tasas de impacto de las obras. Sin embargo, este aumento nos permitirá financiar proyectos que mejorarán la resiliencia de nuestros sistemas, tanto de agua potable como de aguas residuales, lo que a su vez formará parte de esa nueva etapa de desarrollo, ¿verdad? Dado que las nuevas urbanizaciones necesitan agua y servicios fiables de saneamiento, los proyectos que estamos llevando a cabo para mejorar la resiliencia de estos sistemas y permitirnos crecer están incluidos en estas tarifas, pero las tasas de impacto son un pago único totalmente independiente que los promotores pagan por adelantado para mitigar los impactos de sus proyectos, ¿verdad? Y tengo una última pregunta. Y sigue teniendo que ver con la renovación de la flota, creo que desde hace más o menos un año y medio. He oído hablar mucho de este sistema y solo en las últimas reuniones se ha hecho más hincapié en esta enorme parte de nuestra inversión en la renovación de la flota y creo que usted mencionó que le había enviado algunas preguntas con antelación. Usted respondió a muchas de ellas en las presentaciones, así que muchas gracias por ello. Pero sigo teniendo dificultades con la cifra de 177. Si tuviera que sustituir todas esas por 40 millones de dólares, sigue sin cuadrar del todo si se hace un cálculo rápido, partiendo de un precio de venta al público recomendado de $70,000. Eso sigue siendo solo $1 millón, más o menos.
¿Hay algún otro informe, estudio o dato que pueda respaldar esa cifra de 40 millones? Voy a dar mi respuesta sencilla y luego le cederé la palabra a David o Brian que le den más detalles. Pero creo que lo que se incluye en esa renovación de la flota abarca también la flota antigua normal y todo el equipamiento que hay que sustituir, además de tener que cumplir con la normativa estatal sobre vehículos eléctricos. Así que creo que es una cifra que también tiene en cuenta gran parte de eso, pero las cifras que he compartido anteriormente y que estaremos encantados de enviarle por correo electrónico más adelante, se referían específicamente a lo que estamos haciendo con ese requisito. Pero no sé si disponemos de más detalles sobre los elementos que conforman esa cifra de la flota en este momento, aunque podríamos facilitárselos más adelante. No, creo que Dalia ya lo ha explicado. Yo solo diré eso y como ya sabe, ya hemos hablado de esto. Hay muchas incógnitas en este momento en relación con muchos de estos vehículos. Simplemente no existen. Y bueno, colaboramos directamente con el Departamento de Flotas de las ciudades para ayudar, ya sabe, determinar cuáles son nuestras obligaciones en cuanto a la sustitución. ¿Cuál es la política municipal? Todavía hay que establecer una política municipal al respecto. Ya sabe. Y también está la cuestión de la infraestructura, ¿verdad? Y como sabe, eso no se recoge aquí. Así que, sí, la infraestructura de recarga. Y por supuesto, ya sabe, no generamos nuestra propia energía. Colaboramos con Smooth. Y como sabe, hay muchos elementos que tener en cuenta. ¿Qué? Lo que sí sabemos es que este requisito existe. Todavía se está concretando. Tendremos la obligación de, ya sabe, actualizar nuestra flota y por lo tanto, y simplemente no sabemos a cuánto ascenderá esa cifra. Estamos haciendo todo lo posible basándonos en la información de nuestro departamento de flota y en lo que nos facilitan, en lo que estamos observando. Así que no sería prudente por nuestra parte no fijar una cierta cantidad de fondos, ya que el requisito se producirá en este ciclo tarifario. Entonces, ¿ese millón es una cifra nueva o se ha acordado con el departamento de flota? Sí, se ha acordado con el departamento de flota. De acuerdo, de acuerdo. Y creo que en cuanto a una de sus preguntas sobre qué ocurre con los demás vehículos cuando se sustituyen, eso también entra dentro del ámbito de competencia de nuestra división de flotas, dependiente de obras públicas. Así que, bueno, no es necesariamente como ha dicho David. Esta es la nueva normativa. Aún no tenemos todos los detalles definidos a nivel interno en cuanto a lo que va a suceder al respecto, pero sin duda entraría dentro de su ámbito de competencia. En cualquier caso, como ha dicho David, hemos intentado hacer todo lo posible con la estimación del precio. Diría que, basándonos en lo que estamos observando en cuanto al coste de los productos químicos y algunos de los datos que nos están llegando, no solo para proyectos concretos, sino también para otros proyectos dentro de la ciudad, los presupuestos que nos están llegando son bastante elevados. Por lo tanto, existe una probabilidad muy alta de que, aunque dispongamos de algunas cifras, estas cifras sean algo conservadoras y que, potencialmente, el coste sea incluso superior a 11. Estos vehículos están, de hecho, disponibles para su adquisición, por lo que simplemente estamos intentando hacer todo lo posible por presupuestarlos, aunque nunca va a ser perfecto. Pero creo que eso es, en cierto modo, lo que se refleja en lo que está viendo. Aquí tiene a Charlie detrás de usted, y Charlie está aquí. Hágalo usted. Bueno, una de las cosas que hemos mencionado antes, ¿verdad? Es que con las tarifas que tenemos actualmente, eso es lo que teníamos previsto. Fue hace casi 10 años. Exacto. Es decir, en el año 2017. Fue entonces cuando nos presentamos ante el Pleno y dijimos, estas son nuestras necesidades. Y desde entonces ha habido una inflación enorme. Un ejemplo que puedo poner, y creo que ya lo he comentado antes, es, pero por ejemplo, nuestros camiones de recogida para el sistema de aguas residuales, el sistema de recogida. Cuando planificamos nuestras tarifas la última vez, las calculamos en $500,000 cada una, la última vez. El último que adquirimos costó $865,000 por camión. Así que ese es solo un ejemplo de todos los demás factores que afectan a nuestra flota y que ya estamos abordando de forma habitual. A medida que pasan los años, debido a esos costes de inflación, estamos programando sustituciones, ¿verdad? Por lo que contamos con nuestro ciclo de sustitución previsto, que es de 100,000 millas o 10 años, o, sin embargo, sea para cada tipo de equipo concreto, pero ya nos vemos obligados a ofrecerlas cada año, ¿no? Debido al aumento de los costes desde el año 2017 hasta la actualidad. Estos son solo un par de ejemplos, pero hay otros si necesitamos compartirlos. Gracias. Eso es todo. Lo tengo, muy bien. Antes de pasar al siguiente miembro de la comisión, tenemos que someterlo a votación para prolongar la reunión más allá de la hora prevista. ¿De acuerdo? Así que necesitaré una moción en un momento para que la reunión continúe. Gracias.
Esa es una moción presentada por el presidente y secundada por el concejal Cook. ¿Quién estaba a favor? Por favor digan sí, si están a favor o no, si se oponen. Continuamos. Gracias. La moción queda aprobada. Así pues, podemos continuar con el comisionado Johnson. Si usted es Johnson, gracias. Tenía una pregunta que, en mi opinión, da continuidad a lo que han dicho el presidente Evans y el vicepresidente Nelson. Estamos preguntando sobre, en relación con los costes de la flota. Y es que ¿existe alguna previsión de que eso pueda exponernos a demandas judiciales en ese sentido? Los costes adicionales derivados del cumplimiento de los requisitos de la flota Carb Zero están provocando un aumento de las tarifas, cuando ello no está necesariamente vinculado de forma directa al coste de la prestación de los servicios. Creo que no estoy seguro del aspecto jurídico de la cuestión, pero en lo que respecta al coste de la prestación del servicio, estos vehículos de la flota son una parte fundamental de la misma. Así que, bueno, dado que estos son factores que utilizamos, por ejemplo, para mantener nuestro sistema de fuentes combinadas, si se produce una obstrucción en una de las tuberías, se producirá un desbordamiento. Ahora no podemos realizar el mantenimiento correctamente. Si estamos atendiendo una avería en el suministro de agua, quizá necesitemos todos nuestros vehículos para acudir al lugar. Por eso creo que es una parte integral de la prestación del servicio y por eso no tenemos ningún problema en incluirlos en el coste, pero yo destacaría el aspecto legal. No soy experto en derecho, pero quizá Mike, me refiero más bien a la idea de los costes adicionales que supone cumplir con la misión cero emisiones como nuestra flota de vehículos pesados, el coste de cumplir con los requisitos de cero emisiones si utilizamos una flota convencional para ello, lo que nos expondrá a posibles demandas y, además, no he observado nada al respecto, ni siquiera desde nuestra última reunión del año pasado, celebrada en abril. Más de 150 organismos y particulares se han comprometido con la CARB respecto a algunos de sus nuevos requisitos propuestos para el cumplimiento. Las enmiendas relativas a la admisión de cero emisiones, entre las que se incluye la ciudad de Sacramento. Creo que se ha señalado que el coste de alcanzar las cero emisiones con determinados tipos de flotas de vehículos pesados es prohibitivo y, como usted sabe, quizá ni siquiera sea factible. Sí, tiene razón, y por eso se ha revisado el plazo, pues somos muy conscientes de ello. Creo que las cifras que hemos incluido en el estudio se basan en el plazo regional. Cuando se modificó el plazo, volvimos a evaluar la situación teniendo en cuenta la inflación y demás factores. Lo que ocurre es que no queremos volver atrás y modificar esas hipótesis, ya que eso nos ayudará a acumular ese capital para cuando los vehículos estén disponibles. Podremos, como sabe, empezar a adquirirlos basándonos únicamente en la tabla y en parte de la información que he compartido anteriormente. En lo que respecta al cumplimiento normativo, lo estamos abordando de forma un tanto fragmentada. En cualquier caso, a lo largo de varios años, no vamos a poder, en tan solo un año, salir corriendo a comprar todos estos vehículos. Así que creo que estamos intentando ser un poco más estratégicos y asegurarnos de que, aunque no sabemos cuándo estarán disponibles estos vehículos ni cuánto costarán realmente, ahí es donde no hemos introducido necesariamente ese cambio, pero bueno, creo que esa es su pregunta. Entonces, se trata de la diferencia entre lo que habría supuesto un vehículo convencional frente a un vehículo eléctrico financiándolo a través de una tarifa. ¿Supone eso un riesgo legal? Y considero que nuestra oficina abordó esto como una cuestión de política y no como una cuestión jurídica. El Departamento de Servicios Públicos está sujeto a los mandatos estatales en muchos aspectos, y este es otro ejemplo. Claro, existe la posibilidad de que esto se revoque o se aplace, pero las conjeturas sobre lo que va a suceder con WebView son una decisión política y nos indican que se ha resuelto con esa decisión política. Y, como puede ver, esa cifra es el resultado de su decisión política. Gracias. Comisario Olson, una pregunta de aclaración. ¿He entendido bien que hay una hoja de inscripción para los oradores públicos? Sí, de acuerdo. Propongo que pasemos en el orden del día al turno de comentarios públicos para que podamos permitirles intervenir y no tener que retenerle aquí más tiempo.
alguien secunda la moción, por lo que el turno de comentarios públicos se abrió y se cerró al inicio de este punto del orden del día. Por lo tanto, la presidencia está haciendo una excepción para aceptar aún así la hoja de inscripción de oradores. Pues si queremos pasar a los comentarios del público, después podremos continuar con las preguntas. Depende totalmente de usted. ¿Alguna otra comisión, aparte de la comisión de Olson, tiene algún comentario? De acuerdo. Entonces sí, si los hay, pues sí. Podemos pasar a las intervenciones del público y, a continuación, volveremos sobre el tema y terminaremos con los comentarios de los concejales. Perfecto. Pues bien, tenemos un comentario del público. Viet Long Nguyen. Señores comisionados y personal, gracias por su flexibilidad y disculpen el retraso. Mi comentario se centraba en el programa de ayuda para el pago de las tarifas de los servicios públicos. Mientras escuchaba la presentación, se me pasó por la cabeza esa idea. Ya saben, si las tarifas van a aumentar, ¿cómo afectaría eso a los costes del programa de ayudas para el pago de las tarifas de servicios públicos? ¿O podría haber algún coste? Creo que, según las diapositivas de la página web, no tenía muy claro a qué tipo de prestaciones tendría derecho alguien que cumpliera los requisitos del programa. Así que me pregunto si, en caso de que las tarifas aumenten, eso generaría un mayor número de clientes con derecho a acogerse al programa de ayuda para el pago de las facturas de servicios públicos, lo que supondría un coste adicional para el funcionamiento del mismo. En tal caso, ¿sabe cómo los financia el ayuntamiento o cuál es la fuente de financiación? Así que se trata, en cierto modo, de dar un paso atrás y dar por hecho que se aprobará cualquier aumento de tarifas que se plantee, si es que ese es el aumento de tarifas. ¿Cómo afectaría esto a los programas de ayuda para el pago de las tarifas de servicios públicos? Pues sí, creo que es algo que hay que tener en cuenta o seguir de cerca a medida que avance este proceso. Y sí, tengo curiosidad por saber si la ciudad lo ha hecho o si el personal lo ha evaluado en algún momento, en caso de que sea algo que... Futura consideración. Sí, gracias por su tiempo. Gracias por su comentario. Gracias por sus comentarios. Bien, con esto concluimos la ronda de ponentes. Mi respuesta inicial es que el programa de asistencia para derechos de servicios públicos se financia mediante la medida y queda fuera del ámbito de hoy. No creo que la elegibilidad se vea afectada, ya que no se financia mediante la tasa de ingresos, por lo que los criterios de elegibilidad seguirían siendo similares. Y el programa sigue financiándose de la misma manera. ¿Algo más que añadir, personal? Sí, me gustaría añadir más detalles. Básicamente, en la actualidad, el programa de ayuda para el pago de las facturas de servicios públicos son unos 5 puntos, 4 millones de dólares en total. Así pues, como resultado de este ajuste de tarifas, las medidas se le aplicará un porcentaje de impuesto. Y eso aumentará la aportación tanto al Fondo General como también por lo que esta es una de las propuestas del Consejo, de alta prioridad. Programa. No se nos ha dado ninguna indicación de realizar ninguna reducción en dicho programa en este momento. Contamos con unos 1.011 participantes al 85%. Prevemos que, en el mejor de los casos, el número de participantes alcance los 9.800. Lo que nuestros ciudadanos pueden esperar de nuestra comunidad es que hemos establecido automáticamente un proceso muy automatizado. Así pues, ese proceso automatizado. Básicamente, aprovechamos el intercambio de datos con nuestro socio WinSmart. Así pues, si cumple los requisitos del programa SMART, que se aplica a viviendas con un valor inferior al la tasa federal del impuesto sobre la propiedad se le inscribirá automáticamente en el programa municipal Sacramento Shore. Además, el programa ofrece a nuestra comunidad la oportunidad de volver a presentar una solicitud cada 2 años y, si sigue formando parte del programa SMART, quedará automáticamente incluido en el programa. Por otra parte, el código QR también supuso otra oportunidad para que el Departamento de Servicios Públicos prestara asistencia a aquellas personas que carecen de conocimientos tecnológicos o de acceso al código QR. Pueden visitar nuestra página web. Pueden rellenar una solicitud y nosotros también las tramitamos. Por lo que me gustaría señalar que no hemos recibido instrucciones del Departamento de Finanzas para reducir dicho programa, de modo que éste seguirá sirviendo de apoyo a la comunidad vulnerable.
Gracias, señor presidente. Así es. Gracias. Añadiré también que la prestación, pues creo que eso formaba parte de la pregunta. La prestación por, ya sabe, por familia, sería una reducción del 4% en su factura de servicios públicos, Bill. Estupendo. De acuerdo. Creo que con esto concluye el turno de comentarios del público. Sí, muy bien. Volvemos con el consejero Olson. Muy bien. Así que no quiero ser pesado. El debate prioritario. Pero solo quiero que lleguemos a una conclusión sobre su lista de prioridades. Y qué figura en la lista y qué no. Basándonos en lo que se ha presentado anteriormente, voy a analizar aspectos como, por ejemplo, el tejado de Pioneer. Ya sabe, Michelle y los demás han comentado algunos de esos ejemplos anecdóticos, como el de Pioneer Roofing y los daños estructurales. Se trata de un gran proyecto que parece que el sistema de agua de Fairburn está ahí. No sé si lo están haciendo todo a las 11 o de forma escalonada a lo largo del día. El cambio de colonización, eso es lo que tengo en mente. Son cuestiones de alta prioridad. Estoy buscando esas en su lista. Eso es más o menos lo que estoy barajando en cuanto a los vehículos eléctricos. La conversión de vehículos. Debería hacerlo. Creo que le recomendaría que se decidiera rápidamente, dado que hay varias iniciativas en marcha, entre ellas la de un concejal que casualmente forma parte de la Comisión de Recursos Atmosféricos. Está estudiando esta opción de retirar de la mesa la norma sobre flotas limpias avanzadas, que se impone a la ciudad porque se ha eliminado de todas las flotas privadas. Ya que no se ha podido conseguir que el gobierno estatal, al margen de la administración Trump, lo hiciera realidad y, bueno, existe un interés por parte del estado de California en intentar eliminarla por completo, lo cual podría ocurrir sin duda el año que viene, con alguna decisión al respecto que afectaría a su previsión a 5 años, si me permite mencionarlo muy brevemente. Creo que es importante aclararlo. Se trata de categorías a modo de ejemplo, por lo que, por cualquier motivo, si resultara que no tuviéramos que destinar ningún gasto a la flota. Tendremos que identificar proyectos por valor de 2.000 millones de dólares en los que podamos invertir ese dinero. Así que vamos a elegirlo muy rápidamente, ya que tenemos una larga lista de proyectos de mantenimiento en los que ponernos manos a la obra. Así que solo quería aclararlo. La otra pregunta. Lo que realmente me gustaría saber es que, cuando iniciamos este procedimiento, se nos comentó que probablemente propondríamos un aumento del 70,4% en las tarifas del agua y de las aguas residuales, y ustedes han pasado por un proceso de establecimiento de prioridades. Y agradezco la forma en que han explicado lo que supone ese aumento de tarifas para las diferentes categorías de clientes a lo largo de ese periodo de 5 años. Y quizá todo se reduzca a ¿cuál es el resultado final? A mí me parece que el aumento es de 10, quizás sea del 50%, un aumento no del 74%. Solo digo que quizá le convenga destacar eso en algún momento de este proceso. Y, volviendo al señor Bass, ¿podría indicarnos cuál es el punto de contacto para la participación de la comunidad? ¿O es el Departamento Municipal de Servicios Públicos? ¿Cómo se ha producido esto? ¿Y qué me gustaría ofrecer? Ofrecer. Eh, mi tiempo para asistir a algunas de esas reuniones cuando se celebre la estrategia de divulgación de la ciudad. Aunque contamos con un colaborador que nos ayudará con algunas de las partes interesadas de la comunidad empresarial. Sin embargo, será principalmente el personal municipal el que realice las presentaciones y asista a estas reuniones, y nosotros seremos quienes estemos sobre el terreno, en la comunidad, respondiendo a las preguntas. Así que creo que esto está ayudando entre bastidores, con parte de la comunicación, y sin duda ellos serán nuestros recursos técnicos, pero seremos nosotros quienes, desde la comunidad, difundamos la información y ayudemos a responder a estas preguntas de las partes interesadas. Me gustaría hacer otro comentario sobre el desglose del aumento de las tarifas por categoría de cliente. ¿Podría aclarar en algún momento cuáles son las diferencias entre las pequeñas, medianas y grandes empresas y cómo se clasifican? Sí, David conoce las respuestas. Podemos decírselo ahora mismo, señor comisionado. En el ámbito comercial, la situación es muy variada, ¿verdad?
No existe una solución única para todos, ni siquiera cuando se habla de pequeñas, medianas y grandes empresas, ¿verdad? Por eso consideramos pequeña a una empresa comercial con un calibre de 1 pulgada. 1 metro, 2 pulgadas para la mediana y 4 pulgadas para la grande. Ya sabe, pero no hay una solución única, ya sabe. Y cuando lo hicimos, analizamos cada uno de esos tamaños de contador. ¿Cuál es, ya sabe, el número máximo de metros en cada uno de esos tamaños? Y simplemente dijimos, aquí tenemos pequeño, mediano y grande. Pero, de nuevo, hay una gran variedad en cuanto al tipo de negocio. No es tan sencillo. Digamos, por ejemplo, un cliente comercial típico, ya que no existe uno único. Así que un ejemplo podría ser, incluso si se tratara de una pequeña empresa, pero con unos gastos elevados de riego para su jardín, podría considerarse un cliente de mayor envergadura, ¿no? Claro, puedo darle ejemplos de clientes más grandes, como el ayuntamiento, la provincia o, por ejemplo, los hospitales. Los distritos escolares, esos son los que normalmente se ven en un formato de mayor tamaño. En cuanto a los más pequeños, podemos considerar, por ejemplo, un banco o una pequeña oficina comercial, un taller de coches. Ya sabe, esos son algunos ejemplos de los distintos tamaños. Pero, de nuevo, podría haber una iglesia que, como sabe, es pequeña, de 1 pulgada, aunque eso dependerá del tamaño de la iglesia. Podría tener un tamaño diferente, ¿verdad? Así que, de nuevo, es solo que el concepto de talla única no existe realmente. Bueno, y creo que ahí es donde la herramienta en línea resultará útil. Así que, ya sabe, si es usted empresario y es propietario de su inmueble, puede acceder a la herramienta e introducir sus datos. Si es usted inquilino, de nuevo, quizá no se vea afectado ni directa ni indirectamente, pero la herramienta le resultará útil. Así la gente podrá introducir su dirección y con suerte conocer exactamente cuáles serán las tarifas del agua y de las aguas residuales tras el aumento, lo cual es estupendo. Creo que es una buena idea. Muchas gracias. De acuerdo. Concejal Cook. De acuerdo. Entonces, creo que con esto concluye nuestro debate. Aparece una ventana emergente. De acuerdo. Pues bien, este punto se ha recibido como comentario, por lo que no es necesaria una votación. Pasaremos a lo siguiente, ya que creo que este es el último debate. Punto. Lo siento. Déjeme orientarme un momento. El siguiente punto de debate. Punto. ¿Hay algún comentario, idea o pregunta por parte de los concejales? ¿Hay algún comentario, idea o pregunta adicional por parte de los concejales? Al no ver ninguno, creo que se abre el turno de palabra utilizando los micrófonos Everly. Así que sí, consejero Olson. Lo digo junto con el concejal Everly, ya que ahora somos tantos miembros. Así que mi comentario, y quizás sea más bien una pregunta, es si habrá más oportunidades de realizar visitas a alguna de las instalaciones. Yo diría que si está interesado en realizar una visita guiada a cualquiera de nuestras instalaciones, estaremos encantados de recibirles. No estamos organizando fechas concretas para visitas guiadas ni nada por el estilo como parte de este proceso, pero sin duda si hay interés, podemos organizarlo. Gracias, de acuerdo. Así pues, este es el último punto. Con esto. Creo que con esto queda concluido el orden del día de hoy. Gracias por su participación. Se da por concluida la reunión.